De confianza. Guairá Pisos SRL. Coca-Cola Paraguay. Juntos para algo mejor. Profenol, ibuprofeno en cápsulas blandas. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Auspician Rimpex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlam. Quitadol Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa, Medalla Milagrosa. Shopping del Sol, Tecno Electric, Cadena Real, somos familia. Puerto Caacupemí, primer puerto privado desde 1980. Avon, calidad que une generaciones. ABC Cardinal 7:30 AM. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. En un momento se suma Dani Chun. Bueno, la información de último momento desde Brasil, medios importantes, periodistas de la Globo, anuncian que Brasil va a jugar la Copa América. Esto lo anunciaron los jugadores, así que, bueno, me parece una información muy relevante con respecto a lo que se estaba teniendo como una especie de incertidumbre, ¿no?, por parte de los jugadores de la selección brasileña. Por supuesto, rival de mañana, organizador del torneo. Entonces la información decía hoy cuando leíamos que se sumaba, por ejemplo, la afirmación de Argentina con el comunicado de ayer donde decía vamos a participar de la Copa América. Paraguay lo hizo el sábado. Sí. En Uruguay los jugadores dijeron estamos con ustedes, lo que contaba Benru, los Luis Suárez, estamos con su lucha, pero y Bolivia ayer lanzaron comunicados oficiales donde también decían que van a jugar la Copa. Y van con todo. Y Luis Suárez dijo, estamos con su lucha, pero para nosotros, para este grupo es la última Copa América y queremos participar. Hablando un poquito de la edad, Messi, se sabe, no ha podido ganar la Copa América todavía, entonces creo que mucho tuvo que ver, primero, los 30 días de suspensión al presidente, ¿verdad?, a Caraboclo. Y segundo, que las máximas estrellas de Europa, de otras selecciones, van a ir a jugar a la Copa América de Brasil. Me parece que eso fue un factor fundamental. Sí. Globo habla de eso, de que no tuvo eco, que la rebelión no tuvo expansión y que esta postura que ya han asumido los otros líderes, porque ese grupo de WhatsApp definitivamente, Federico, se creó y Brasil intentó, los jugadores de Brasil intentaron tener que los otros capitanes se sumen a la rebelión, la adhesión. Sí. No se dio eso y de esta manera entonces hay una suerte de que se echaron para atrás y van a jugar la Copa América. Entonces va a ser una Copa América de nivel importante. Otra cosa que consiguieron las selecciones, a la pucha me olvidé de preguntar justamente aquí, el tema de el campamento. Ya no es necesario viajar a Brasil, estar todos los días. Por ejemplo, consiguieron, Argentina va a ser en Ezeiza, Chile va a ser en Santiago, la base, van a viajar un día antes del partido, tienen que estar sí o sí un día antes del partido, termina el partido y vuelven. Entonces, no están acampando en Brasil, porque recordemos que ni había campamentos destinados, porque la Copa se iba a jugar en Argentina y Colombia. Hay que ver lo de Paraguay como... La idea es, Federico, mantener la burbuja, o sea... Para que se entienda, es darle mayor seguridad a los futbolistas. Por ejemplo, desde Upané se va a salir el día antes del partido. Sí. Ese es el único requerimiento que tendrían las 9 selecciones, ¿verdad? Sí, el día antes del partido. El día antes del partido, entonces, termina el partido e inmediatamente también retornan de nuevo a la concentración en Upané. Como pasa en Copa Libertadores, ¿verdad? Un día antes del partido, termina el partido y inmediatamente ya retorna a su país cada selección. Lo que pasa también da para eso el tiempo, Federico, Bruno, porque hay unos días importantes entre uno y otro partido que te permite hacer ese tipo de
de periplo, porque si los partidos estaban muy superpuestos, iba a ser difícil volver otra vez a tu país, regresar para jugar la sede de competición, pero como una Copa América, que el calendario es muy flexible en cuanto a días, es absolutamente aplicable. Paraguay, por ejemplo, de arranque, porque después se van a ir juntando los partidos. Sí. Pero Paraguay de arranque tiene lunes. ¿Viste? Muchísimo Muchísimo tiempo. Una semana. Después se van a ir comprimiendo, porque siempre pasa también en los mundiales, ¿verdad? Pero el tiempo está totalmente del lado de este ejercicio, entonces, para viajar a Brasil, jugar y volver cada uno a su país. Brasil viene de ganarle a Ecuador por 2-0. Muy firme la selección brasileña, ¿no? Es el mejor equipo sin duda en estos momentos de Sudamérica. Inclusive está por encima de Argentina. Sí. Y lo de Tite es la única duda que queda, si es que va a renunciar, va a continuar. Porque hablaban de Renato Gaúcho, o con esto se desactiva también desde el momento que va a jugar la Copa América. Buena pregunta, ¿no? Porque están las dos cosas. La más importante es que los jugadores juegan la Copa América. Sí. Y la otra, que el presidente que lo había marcado a Tite por ser quien apoyaba la rebelión, está suspendido por 30 días. Lo último es que la misma comisión que votó para suspender al presidente, lo va a tratar de convencer a Tite que no se vaya, porque lo de Renato Gaúcho había venido del mismísimo gobierno, ¿verdad? Que se sabe que es muy ligado a Bolsonaro, a pesar de ser un gran técnico. No quiero decir que sí, Gaúcho dirigirá la selección, pero lo de Tite es demasiado importante. Estaba viendo que desde 2016, cuando toma la selección, perdió solamente 4 partidos. Es impresionante la racha que tiene Tite. Uno de esos partidos contra Bélgica, eliminación increíble en la Copa del Mundo Rusia, un partidazo. Y perdió solo 4 partidos. Y mañana Brasil, si gana, puede igualar la mejor serie de triunfos seguidos en eliminatoria que se dio en el Brasil de Pelé. Imagínate de qué estamos hablando. O sea, los números de Tite son demasiado buenos, muy importantes, como para que se piense en que si esto pasa, además, Federico, debe seguir siendo el técnico de Brasil. Tite le dio estabilidad a Brasil en materia de dirección técnica. Antes, en el pre-Tite, hubo un montón de entrenadores que desfilaron y que fueron cambiados porque porque estaba muy inestable la selección de Brasil. Te acordarás que Dunga hasta tuvo un segundo ciclo que fue de vuelta malo. Negativo. Y los críticos en Brasil decían, estamos caminando en círculo sin poder dar un paso para el frente en materia de lo que implica el fútbol moderno para Brasil. Y Tite encontró esto, hizo dentro de todo una Copa del Mundo interesante. Ya tiene por medio también una Copa América ganada en cuanto a conquista, y la verdad, más estos récords, después de todo lo que pasó Brasil en materia de entrenadores, le dio firmeza a Brasil en ese aspecto. Sin dudas. Bueno, ¿y cuál es el equipo que va a poner Paraguay? Johnny está ya en el circuito. Johnny, un gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Muy buen día, Johnny. Buen día, saludos para todos. Bueno, ¿cuál es la configuración que va a poner la selección? ¿Qué es lo que se sabe? Y se sabe que va a cambiar. Ayer habló el técnico, no descartó jugar con 3 en el fondo, con Carrilero, por supuesto. Y hay una alineación base, que sería con Anthony Silva, línea de 3 en el fondo. Gómez, Alonso, Alderete. Gustavo Gómez, Junior Alonso y Omar Alderete. Sí. Beto Espínola como lateral carrilero por la zona derecha. Santiago Arzamendia por el sector izquierdo. Cardoso Lucena, Matías Villasanti, y aquí una pequeña duda. ¿Arranca Cachorro Sánchez o lo hace Gastón Jiménez? Adelante, Almirón junto a Ángel Romero. ¿No tiene posibilidades Gabriel Ábalos? Me parece que no. ¿No? Me parece que el 9 clásico para este partido contra Brasil tendrá que esperar. Ya sea González, Ábalos, otro delantero, tendrá que esperar su momento. Piensa seguramente el técnico en contragolpear, en algún momento salir de contra, aquí con Almirón, con Ángel, hasta con Cachorro, que tiene buena salida, los carrileros por la zona derecha, por el sector izquierdo, así que es un equipo liviano el que está preparando. Si es que repite en la práctica de hoy, a las 16, el técnico Eduardo Berizzo este 11, no creo que haga fútbol, pero sí seguramente va a ser una tarea táctica, y allí va a confirmar el equipo, el técnico de la selección nacional.
3 en el fondo, 3 jugadores en el fondo. Sí, señor. Gómez, Alonso, Alderete. A mí me dio una variante, Johnny, Sí. donde repetiría Rojas, Gómez, Alderete, Alonso, en esta línea. En tu equipo Alberto no entra Espínola, Villa- ¿cómo? En tu equipo no entra Arzamendi, Federico. No, Alberto Espínola como volante a la derecha, los 3 que vos mencionaste de volantes, y Almirón con Ángel Romero, uno por izquierda, otro por derecha. Sin 9, ¿verdad? Así como arrancan, como vos decís, sin el clásico 9, 2 hombres un poquito más adelantados, Almirón por izquierda y Ángel Romero por derecha. Un mediocampo donde reforzaría la línea Alberto Espínola, sumado a Gastón Jiménez, a Lucena y a Villasanti. Incluso cuando me daban esta formación pregunté, ¿línea de 4 o línea de 3? Beto como carrilero o como integrante de la media cancha. Y me decía la segunda opción, como integrante de la media cancha. Claro, porque no tiene allí un zurdo rápido. Aunque ayer decía Junior que también puede jugar como lateral, como puede jugar como central, hasta como carrilero. Pero no le veo a Junior teniendo una rápida salida por el sector izquierdo. No, claro, igual que Alderete. Ahora, lo que cambia en nuestro equipo es, el único cambio respecto es Arzamendia por Robert Rojas, ¿verdad? Que cambia todo. O sea, no es que Arzamendia juega por Robert Rojas porque se sabe que uno diestro, el otro zurdo, sino en la configuración. Después la estructura es otra. Pero el único cambio que tenemos con respecto a lo que nos contaban, hizo ayer en la práctica más importante, porque como mencionás, hoy solo serán algunos retoques, algunos movimientos livianos, seguramente mucha pelota parada hoy, pero lo de Arzamendia por Robert Rojas. El resto tenemos los mismos 10. Perfecto, Federico. Cuestión de esperar a ver qué va a poner el profesor Berizzo, que lógicamente ayer en la conferencia de prensa decía liderar más a Almirón, que él sí está de acuerdo que tiene que tener una tarea más de creación y no tanto de sacrificio en este equipo, y por lo que estamos viendo nuevamente va a jugar bien abierto por el sector izquierdo. Y Berizzo, ¿cómo es a la hora de entrenar, sabes, Johnny? Si él, por ejemplo, prepara el equipo A y el equipo B es un poco más o menos ya la alternativa, o va mechando, ¿cómo practica Berizzo? Sí, a mí me tocó ver varias prácticas de Eduardo Berizzo y normalmente prepara su equipo A y por supuesto su equipo B, va trabajando con ese equipo y de repente cuando no le gusta una práctica da indicaciones, y si continúa esa práctica no del gusto del técnico, allí sí cambia, pero normalmente hace un equipo A, un equipo B, lógicamente para hacer práctica de fútbol, y después ya en la práctica táctica sí muestra a todos, al grupo A y al grupo B. Bueno, ¿cuándo jugó con línea de 3 Berizzo? Un partido importante así, contra Argentina, acá. ¿Llegó a jugar con línea de 3? Contra Ecuador contra Uruguay parte del segundo tiempo. Sí, pero parte. Antes decimos, antes de Contra Brasil, el partido que antes. ustedes, en la Copa América, no Antes. fue con línea de 3, Dani. Contra Brasil, el de los ¿qué tal, penales. Dani? Bien. Sí, porque Arzamendia jugó como cuarto volante. Ese puede ser. Y a lo mejor hace lo mismo, ¿no? Con 3 ahora, contra delantero, como se llama lo de Brasil, que no. Pero Alberto Espínola, ¿cuándo jugó de carrilero? Yo no lo recuerdo ahora jugando en esa posición. Él, bueno, en General Díaz, una época jugaba de volante. Tenía mucha llegada. El Cerro Porteño lo llegó a poner a darse alguna vez de volante. ¿Para qué partido? ¿No? Es que no. O Russo. Uno lo puso volante y me acuerdo que recordamos que a la pregunta que está haciendo Bruno, recordamos que en algún momento él jugó como el volante a la derecha en General Díaz. Antes que aparezca Enzo Jiménez, después apareció Enzo y Versus fue lateral. Brasil en la Copa América, esa. Pero él estuvo en la Copa América. A ver, Bruno, en ese partido fue con América no. Gatito Fernández, Iván Piris, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Junior Alonso. Hernán Pérez, Richard Sánchez, Celso Ortiz, Santiago Arzamendia, Miguel Almirón y Derlin González.
Pero, no, lo que dice Rivera, Nelson, es que la última que puso línea de 5 o línea de 3. pero esa, Fue contra Brasil, por eso recordaba. Pero esa alineación, ese sistema que está hablando Johnny, es una línea de 4. Aquella vez acá que creo que Dani siempre resaltó el trabajo que entró a hacer, un trabajo muy específico de Arzamendia, fue la de la cobertura y la subida de Dani Alves. Un trabajo muy específico. Que fue el mejor jugador del torneo. Sí, pero como cuarto volante, no una línea de 3 marcada. Claro. Yo lo que escuché ayer al entrenador decir es que este partido exige más, por ser el partido de local, independientemente de que no hay que descuidar el aspecto defensivo, que se precisarán más laterales tradicionales, laterales volantes, que vayan para Laterales el más profundo, dijo, ¿no? Claro, gente que maneja el tema de la vocación de la salida. Entonces, que tenga profundidad. Espino Arzamendia, entonces. Se supone. Sí. Se supone a partir si vamos a seguir la línea de declaración de lo que dice el entrenador. Entonces, Gómez, Alonso, Alderete y Espínola y Arzamendia. Porque por la izquierda, además de Arzamendia, ¿cuál es otro nombre que es más, un lateral, que es más tradicional? No, un lateral llegada. carrilero. Lateral ¿verdad? carrilero no hay a la izquierda. Blas Rivero es el otro que no está convocado porque está lesionado. Después el resto son laterales fijos. Sí. Johnny. Sí. Y el medio, yo dejo una pequeña duda entre Gastón Jiménez y Richard Sánchez, o primero Sánchez y después Jiménez. Me parece que es momento de Cachorro, de acompañar a Cardoso Lucena y a Villasanti. A lo que decía Ariel, si nos guiamos por lo que dice el técnico, para este partido tendría que liberarlo a Miguel Almirón. Sin embargo, lo va a poner otra vez en el sector donde se sacrifica, no como 10, no como enganche. Esa necesidad de tener 9 tampoco me parece que va a tener en cuenta ahora el técnico. En este caso Eduardo Berizzo declara una cosa y pone otra. Ahora, el que definitivamente seguro va a jugar es Junior Alonso, porque viste que apareció en la conferencia de prensa, Johnny, y la misma cosa pasó la otra vez con Fabián Balbuena. Exactamente. O sea, evidentemente le ponen al jugador que hablar al jugador que va a jugar, Claro. ¿no? Que tiene mucho sentido, porque si no fuera así, No sirve mucho, ¿no? Más si el jugador sabe que no va a jugar. Ayer me pareció a mí, porque Berizzo más, más superficial es Berizzo. Me pareció muy buena varias respuestas de Junior Alonso, hablando sobre el juego en sí, sobre dónde se van a parar, sobre qué le conviene, sobre dónde va a jugar él. Tipo que da gusto hablar de fútbol seguramente con Junior, porque no tiene el cassette, habla de fútbol, de táctica y de otras cosas, entonces es importante eso, y sí, refuerza lo que uno ya sabía más o menos, que en Brasil era Balbuena, en Paraguay, en Uruguay, en Paraguay era Alonso. Lo que quedaba como duda es que tras la gran tarea de Balbuena, si salía o no, y parece que si uno tuvo 9 y el otro 8, en el puntaje que le pusimos la otra vez, prevalece el que tuvo 9, porque al final Alderete es el que está para jugar, ¿es así, Johnny? Yo creo que también él lo pone a Alderete y no a Fabián Balbuena, Federico, por la idea de jugar con 3 en el fondo. ¿Sí? bueno, está bien. Johnny, estamos atentos entonces. De acá en adelante, ¿cuáles son las actividades de la selección paraguaya? Hoy a las 16, la práctica, una liviana movilización. Siempre un técnico de club o de que está en el día a día dice que la práctica más importante es el jueves y el partido es el sábado. Esta vez, para el técnico, para Eduardo Berizzo, el partido más importante va a ser un día antes del encuentro. En este caso, hoy, a las 16, donde va a retocar lo realizado ayer, esa práctica futbolística que sí fue intensa, pero hoy ya totalmente liviana. Tiene a todos a disposición el cuerpo técnico que lidera Eduardo Berizzo para este partido contra Brasil, donde, así como decía el Peque Benítez, sumarle a 3, llegar 4 puntos de este combo sería lo ideal. Caso contrario, me parece que 2 puntos tampoco le estaría mal parado a la selección nacional. Bueno, perfecto. Muy bien, Johnny, un abrazo, muy amable, muchas gracias. Adiós, señor. Adiós. Habló Eduardo Berizzo. Vamos a escuchar parte de la conferencia porque después la vamos a escuchar íntegramente a Berizzo y también a Junior Alonso. Vamos con el audio de ABC TV, las imágenes también. Antes tenemos una nota, me están indicando los compañeros,
Estamos con Catalino Rivarola. Qué capo, qué ídolo, qué gusto estar en contacto con él. Catalino, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo. Sí, la verdad que sí, pero bueno. ¿Cómo estás vos, tu familia? ¿Cómo está, Catalino? Muy bien, Bruno, gracias a Dios, todo tranquilo, todo bien. Qué bueno. Bueno, preguntarte a vos sobre lo que es el fútbol brasileño, sus palabras autorizadas porque estuviste mucho tiempo en ese medio, conocer lo que es Brasil. No sé si estás siguiendo las eliminatorias ahora, estás viendo los partidos, pero Brasil por momentos juega exuberante, lo volvió a demostrar frente a Ecuador, ganando 2-0, es el líder de las eliminatorias y el equipo que hasta acá es el que mejor juega y está demostrándolo también en números, ¿verdad? No, sí, todos sabemos la selección brasileña que tiene grandes jugadores, juegan en grandes ligas, grandes clubes. Y como decís, es el equipo que está arrasando, que está ganando todo y bueno, hay que tenerle respeto, pero no miedo. Yo creo que jugando de local también, inclusive Paraguay ha mostrado cosas interesantes contra Uruguay y bueno, tenemos la esperanza de sacar un buen resultado el día de mañana. Ahora, ¿cómo jugarle a Brasil? El dilema de entras a atacarle, entras a defenderte, entras a tratar de tener la pelota y todas las variables son complicadas porque atacarle te quedas de por ahí con espacio y con espacio los brasileños te pintan la cara. Richarlison, Neymar, tienen demasiados jugadores con condiciones extraordinarias, ¿verdad? O tratar de tener la pelota y eso también es difícil porque tienen muy buenos mediocampistas. Es complicado tener la pelota con Brasil. Y lo último, no sé, entrar a defenderte es de decirle a Brasil, atacame hasta que en un momento se llega al gol, ¿verdad? Sí, yo soy de la idea también de que tratar de mantener tipo 3/4, uno dejando arriba como el otro día jugó Paraguay. Porque sabemos que tenemos jugadores que llega también, Almirón, Oscar. Realmente a mí me gustó inclusive la parte defensiva. Yo creo que Paraguay siempre tuvo ese sistema de juego, 3/4, teniendo uno arriba, colocando uno tipo Almirón, el otro lado Oscar o tal vez otros jugadores de esa característica, ¿verdad? Eso que tenemos que estar atentos. Brasil tiene mucha alternativa, tiene jugadores muy habilidosos, busca bien los espacios y sobre todo tenemos que estar bien concentrados en la parte defensiva y en el medio, ¿verdad? O sea, ahí Brasil marca la diferencia. Ya nombraste esos jugadores tipo Neymar, otros jugadores que sabemos que si le da un espacio, un pequeño espacio, se puede hacer daño. Así que tenemos que estar muy atento, doblar esa atención para que no darle ni un espacio a los jugadores, ¿verdad? Catalino, y en cuanto a lo que tiene que ver con la integración del equipo en relación al que jugó y que empató en el Centenario, ¿qué crees que hay que cambiar? ¿Hay que modificar algunas líneas? Yo creo que en la parte defensiva ha mostrado buen juego, buena marca. Ahora, yo no sé si va a ser la misma alineación. Siempre es importante mantener un equilibrio. Aparte, los jugadores también se sienten más cómodos cuando se complementan bien. Y bueno, yo creo que tenemos que mejorar un poquito en el medio, ser más explosivos. Seguramente eso es lo que está hablando, ¿verdad? Pero yo creo que contra Uruguay se mejoró bastante y bueno, ojalá y todos esperamos que sea lo mismo mañana y tratar de sacar un buen resultado. Catalino, el tema de Paraguay, de poner más delanteros, de jugar con 3 delanteros, ¿cuál es tu idea sobre el famoso 9? Porque aparentemente el técnico quiere jugar con jugadores livianos.
y sin el famoso 9. Y seguramente, Bruno, es porque por los grupos que tiene, por los jugadores que... Hoy día no tenemos más un delantero, digamos así, de área, tipo José Cardoso. Es un hombre de área, ¿verdad? Hoy no estamos teniendo tipo Roque. Hoy no tenemos, seguramente por eso no está colocando un delantero, porque a mí me gusta mucho también un delantero fijo, digamos así, un delantero que aguante cuando le toque la oportunidad para hacer y todo eso. Y hoy día creo que Paraguay no tiene ese tipo de jugador, esa característica de jugador que muchas veces necesitamos, y nosotros sabemos, pensando un poco de las selecciones anteriores, vos fijate nomás nuestro grupo, después vinieron el grupo de Roque, Da Silva, Villar y todo ese grupo de 2000 para arriba, ¿verdad? O sea, Paraguay siempre se mantuvo ese 3/4 y teniendo un jugador arriba que aguanta, y hoy no tenemos. Esa es mi opinión, Bruno. Bueno, perfecto. Sí, Dani. Catalino, se habla mucho de jugar con línea de 3, línea de 4, vos que te adaptabas a ambos sistemas. ¿Cuál es la gran diferencia para un zaguero cuando es 2 o cuando uno tiene que ser stopper? Y normalmente, bueno, con la experiencia que nosotros vimos, nuestro grupo tenía caracteres diferentes, juegos diferentes. Por ejemplo, Gamarra era un jugador técnico, y estaba Chito, que era un jugador más de choque, en mi caso también de más marca, digamos así. Eso un poco facilita en la parte defensiva, ¿verdad? Porque uno sale a marcar y bueno, el otro queda en el fondo. Como te mencioné, Carlos en la época hacía pero espectacularmente bien esas coberturas, y bueno, uno se adaptó de esa forma, y por eso en nuestra época nos tocó hacer buena eliminatoria, inclusive fue considerado en la eliminatoria la mejor defensa de la eliminatoria, ¿verdad? Y bueno, yo creo que de repente falta un poco de trabajo, porque tenemos también jugadores, ahora que apareció también Alderete, me gustó mucho también el juego, Valbuena estuvo bien, Gómez también, Rojas, o sea, el tema es tratar de mantener y mejorar un poquito más el del sistema y la parte defensiva ahora. Bueno, Catalino, te agradecemos muchísimo el tiempo, muy gentil, te envío un abrazo, mucha salud para vos y tu familia. Gracias, muchas gracias, y bueno, como digo siempre, todo el mundo decía que Uruguay no iba a golear, y ahí nuestra selección fue bien y mostró diferente, y yo creo que también hay que confiar. Yo creo que mañana Paraguay puede dar una sorpresa también, ¿verdad? Que ya vio contra Brasil acá en Asunción. Sí. Gracias, Catalino, muy amable. Okay. Catalino Rivarola, exjugador de la selección paraguaya. Bueno, estamos un poco choqueados, realmente nos costó muchísimo hacer la nota con Catalino, porque estamos abrumados, yo por lo menos muy abrumado, porque falleció Israel Pérez lastimosamente. Me está confirmando acá su primo hermano, Jotita Pérez. Israel Pérez es un colega muy joven, que fue relator hasta hace muy poco tiempo de Radio Primero de Marzo, y que siempre nos cruzábamos en las distintas en los distintos escenarios deportivos, y solíamos charlar, y teníamos una muy buena relación. Él siempre fue muy respetuoso, sonriente, y bueno, lastimosamente el COVID lo terminó llevando en cuestión de horas, porque ayer él estaba internado en terapia intensiva, había escrito algo, le deseábamos suerte, fuerza a través de Twitter el sábado, y ya hoy falleció. Acaba de fallecer Israel Pérez, así que bueno, a toda su familia
realmente cristiana resignación, porque sabemos que tiene hijas, inclusive tiene pequeños, tiene criaturas, y bueno, hoy quedan huérfanos de padre, y es un dolor muy grande para cualquier familia. Así que mucha fuerza a la familia de Israel, y qué pena, vamos a quedarnos con ese recuerdo de Israel, que era un buenísimo relator, y un muchacho jovial siempre, muy respetuoso, repito, y con quien teníamos una buena relación. Lamentamos muchísimo realmente su fallecimiento, como cualquier ser humano, ¿no?, que lamenta la partida de una persona joven, con tanto futuro, con tantos proyectos, y el lado familiar, ¿verdad?, que quedan las familias mutiladas. Esto lo escribí ayer, por ejemplo, en Twitter, y uno siente realmente tanto dolor, tanta impotencia, 135 fallecidos el día de ayer. Y no sabemos cuándo va a terminar esto, porque la luz en el túnel no lo vemos en nuestro país, no llegan las vacunas como tienen que llegar, y aunque lleguen las vacunas, no sé, pasado mañana, Dios quiera Dios que lleguen, no sé, 2 o 3 millones, y digo Dios porque de las autoridades ya no tenemos lastimosamente retorno, se pasan mintiendo, y aunque lleguen las vacunas, estas muertes, ¿cuántas familias que aunque no hayan perdido a su mamá, a su papá, a su hermano, a su prima, han quedado en la situación calamitosa de pagar deudas, económicamente familias destrozadas, todo lo que estamos viviendo, los chicos que están en su casa todo el día, no pueden salir a la calle. Uno ve cada vez más información de jóvenes que salen a la calle desesperados porque ya psicológicamente también les trabaja esta situación. Y después está el otro lado, el lado de la gente irresponsable que tomó esto en broma, como un chiste, que era una mentira, o gente que hasta ahora sigue diciéndote que la vacuna te va a matar y cosas como esas que no tienen ningún sentido, porque la ciencia es ciencia por algo, y no le vamos a estar discutiendo cuando que en el mundo vemos ejemplos muy claros que donde se han inoculado las personas, ese país deja de tener la cantidad de fallecidos que tenía. Entonces, realmente uno siente mucho dolor, mucha impotencia, y aunque lleguen las vacunas, no sé cuándo, las familias que quedan destrozadas, ¿cómo esto se va a arreglar ya? Lastimosamente no hay arreglo, no se puede ya recomponer esto. Y acá hay gente responsable, gente a la que se le dio todo, desde el pueblo paraguayo hasta las autoridades, diputados y senadores le dieron carta libre. ¿Dónde está Mazzoleni hoy? ¿Dónde está Mario Aldo Benítez? ¿Dónde están los responsables de aquel encierro que hemos tenido durante muchísimo tiempo cuando decían nos preparamos para la pandemia, vamos a hacer hospitales? Hoy ni siquiera hay insumos. Hoy el oxígeno es oro. ¿Por qué no se prepararon? ¿Por qué ellos no tuvieron una política como la que tuvieron otros países? Donde también hay fallecidos, pero va bajando el nivel notablemente, y nosotros somos, haciendo la relación de población, el país con más fallecidos, con más muertes, y eso no es mentira. Eso no es un invento, no es una estadística antojadiza de una persona que sale a inventar y dice, no, Paraguay lidera lastimosamente el ranking, la lista negra de fallecidos. Y eso nos tiene que llamar la atención a todos los paraguayos, que en algún momento yo espero que la memoria, que la historia juzgue a cada persona que ha sido responsable del sufrimiento, del padecimiento
que está pasando el pueblo paraguayo. Porque se le está jugando al pueblo de una manera que yo no recuerdo. Yo, sinceramente, tengo memoria y muchas veces la clase política le dio la espalda al pueblo paraguayo. Siempre le ha dado la espalda. Pero en estas circunstancias no recuerdo. En plena crisis, en plena pandemia, haciendo derroche de dinero, continuando con la corrupción, con las famosas pasarelas, con estas aguas tónicas, cosas que uno no puede creer en plena pandemia, aumentos salariales y muchísimas cosas más que ya uno la memoria, si vamos a hacer un recuento realmente es lamentable cómo juegan con el pueblo paraguayo. Y lo peor es que la clase política sigue indolente, yo no sé hasta cuándo, porque este país no reacciona, ya no hay una guerra civil acá, porque eso es lo que tiene que pasar. Acá tiene que haber una guerra civil y que la gente explote de una buena vez por todas, pero lastimosamente hay dos factores que yo creo con mucha humildad. Primero, el factor de la cobardía. Somos cobardes los paraguayos, solamente estamos para el Twitter, el Facebook, yo siempre digo eso. Y segundo, tenemos un pueblo ignorante y desinformado. Y son dos combinaciones muy, muy letales para que no se produzca un cambio verdadero en nuestro país, para que los políticos sientan la presión que realmente tienen que tener, para que se den cuenta que la cosa pública es de todos los paraguayos y que no es ni su estancia, no es ni su lugar de colocación laboral de amigos, amantes, amigos, parientes. Seguimos viendo la cantidad de millones de guaraníes que se llevan familias de políticos. Entonces, yo no sé cómo no explota este país, sinceramente. Y sí, encuentro la explicación, porque hay gente que no tiene información, es muy ignorante, producto también de la clase política que no invierte en la educación. Porque cuanto más ignorantes hay, cuanto más estúpidos hay en el país, a ellos les conviene. A ellos les conviene esta gente, estos jóvenes que lastimosamente viven la vida, el día a día, sin tener información, sin leer, sin estudiar, sin ninguna oportunidad. Pero ¿qué pasa, señores? Esa es gente que después se va a convertir en un problema grave para toda la sociedad, inclusive para la gente pudiente. Porque esa gente es la que después sale a robar, sale a matar por un teléfono y sale a matar por una mochila, o sale a matar por una dosis de droga o un gramo de cocaína o de chespi o de lo que sea. Esos son los resultados de la mala política de nuestro país. Y no estoy haciendo esta verborragia personal o este discurso por el triste fallecimiento del colega, que claro que golpea, pero es un reflejo de lo que pasa a diario. Gente muy joven está falleciendo y cada vez estamos empeorando más. Entonces, ¿dónde está la luz al final del túnel? ¿Qué va a pasar con esa gente, con las familias? ¿Quién se va a hacer responsable de todo esto que está pasando? Casi 10.000 muertes, ustedes saben lo que eso es. Esto realmente es... Y cuando me dicen a mí, y la inconsciencia de la gente, sí hay gente inconsciente. Claro que hubo y seguirá habiendo gente inconsciente. Pero para eso está el Estado paraguayo. ¿Para qué tiene la policía? Para eso tienen las fuerzas públicas. La policía, cuando quiere hacer un control exhaustivo, cuando quiere controlar algo, lo hace. ¿Por qué se le permite la aglomeración en ciertos eventos? Porque se van los policías o se van los linces, hacen denuncias los vecinos. Pero ¿qué pasa? Se van, toman los datos, hacen ahí una
Ustedes saben lo que hacen. Los policías arreglan con las personas, con los que están ahí en los eventos, y son muy pocas las personas que realmente han sido imputadas por irresponsabilidad. Y eso también recae en la fuerza pública y en el Estado paraguayo. Cuando tu pueblo es inconsciente, ¿ustedes creen que los Estados Unidos de Norteamérica, por poner un ejemplo de un país líder mundial, ustedes creen que su gente se porta bien por conciencia? Tuvo que pasar mucho tiempo para que ellos tengan conciencia y educación. Primero tienen luego un nivel de educación diferente al nuestro. Y tienen conciencia. ¿Pero por qué? Porque tiran un papel y la policía o cualquier persona ya le denuncia. Vos no podés hacer lo que vos querés, como acá sucede en Paraguay, donde hay una anarquía. Y la anarquía comienza desde la cabeza hasta el último paraguayo, porque todos somos responsables. Todos, de alguna manera, cooperamos para que este país sea corrupto. Desde el momento que tiramos un papel, desde el momento que cometemos infracciones en las avenidas, habla muchísimo de un pueblo que no respeta ni siquiera los semáforos. Ahí uno ya tiene un indicio de lo que es el Paraguay. ¿Y por qué el Paraguay es así? Porque la cabeza, porque los políticos siempre han frustrado la educación y hacen lo que quieren del pueblo paraguayo y del Estado paraguayo. Lo toman como un botín. Y no es, lastimosamente, un tema que va a acabar. Yo antes solía debatir con mi padre, con quien solemos hablar mucho de política y de lo que pasa en el país. Decíamos, bueno, se van a ir estos viejos políticos, pero no. Estábamos equivocados, porque ahora aparecen sus sobrinos, sus nietos. Son los mismos hijos, nietos y compañía, ladrones que aprenden de su papá y de su abuelo y de lo que sea, que están en la misma, otra vez parece, por herencia van tomando la política. Y vos la agarrás y no tienen ningún estudio, no tienen ningún mérito. Lo único es que son seccionaleros, que todos los días están medrando por el Estado paraguayo, y gracias al Estado paraguayo se enriquecen y comienzan a dar la migaja a sus votantes. Y meten a la función pública a gente que después, por necesidad, tiene que ir a votar sí o sí por ese candidato. Entonces hay una estructura maquiavélica y perversa de la política paraguaya en este país. Porque hay políticos que tienen 10.000 funcionarios, 15.000 funcionarios, 20.000 funcionarios, que lógicamente van a ir a votar, y su familia también. ¿Por qué? Porque los extorsionan desde el lado del estómago. Porque gana un sueldo esa persona, porque le metió fulano de tal y tiene que responder a la hora de la votación, tiene que responder por ese político. Y por supuesto que su familia va y hace lo mismo, porque no quiere que su hijo, su sobrino, pierda su trabajo. Esa es la estructura política que hoy tenemos, y eso tenemos que romper. Pero nuestros jóvenes, lastimosamente, están en otro mundo. Uno sale a la calle, ellos no escuchan AM, ellos no escuchan, no leen diario. Vos le preguntás quién es la autoridad, no sabe, no conoce la ley, no estudia, no lee, no sabe. Esa es otra persona que le va a hacer caldo de cultivo al futuro político que va a venir a medrar para que él sea un estúpido útil para los políticos, porque después es un estúpido inútil para el resto de la sociedad. Y ni hablar de la conciencia luego, porque conciencia ya es mucho decir. Hoy nos deja una persona joven, con familia, con hijas, con hijos. ¿Cómo se queda esa mamá ahora? Va a tener que pelear, batallar, ¿qué va a hacer con su vida? Y miles de paraguayos están atravesando esta situación. Y el Hospital Nacional de Itagua, donde yo siempre voy, lastimosamente uno antes veía ese campo abierto, esos árboles, y uno pasa al costado hoy y ve automóviles de gente saliendo y entrando, inclusive al costado de calle Poí,
que es la calle que adyacente al Hospital Nacional, hay gente estacionada desesperada. Las ambulancias que van y se cruzan, eso antes no pasaba en Paraguay. Gente con pañuelos blancos saliendo por las calles, yo he visto en muchísimas ocasiones. Estamos viviendo una locura. Estamos viviendo una locura y lastimosamente parece que vamos a seguir en esta situación porque están llegando a cuentagotas las vacunas. Porque el único camino para salvar vidas es la vacuna. Tampoco el gobierno de mierda que tenemos, este gobierno de hijos de puta, porque eso es lo que son, que algún día se los tiene que juzgar. No hacen una campaña como corresponde, gastan dinero de Itaipú y de Yacinetá en cualquier macanada. El gobierno gasta dinero en cualquier cosa, gasta millones de guaraníes, cuando que hubiesen hecho ya una campaña hace mucho sobre la vacunación, explicándole a la señora, explicándole a los señores adultos, que seguían por el WhatsApp, que por esto, ¿quién dijo esto? No, fulano de tal Caraí Ramón, nada más la Caraí Ramón, no, peango, y que la vacuna, pero Ramón va a la y profesión, épico doctor, no da doctor, pero y bueno, esa desinformación se cree, el paraguayo cree en cualquier cosa y en cualquier estupidez que se le dice. Pero para eso tiene que estar el gobierno, para informar, para ayudar, para darle elementos. Pero ellos no hacen eso. Ellos gastan en insumos fallidos, gastan en aguas minerales, aipoñante con anti-COVID que ya venía el agua mineral. Imagínense hasta qué grado de estupidez hemos llegado. Esto vos llevas a una asamblea nacional y primero se van a reír y después van a decir, fusílenle a esa persona. Comprando agua en plena pandemia, lo miserable que tenés que ser para hacer lo que estás haciendo. Después miles de cosas más, ya no recuerdo más porque son tantas las barbaridades que se han hecho. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se va a chutar penales, a jugar. Cree que esto es un chiste, claro, porque viven en una burbuja. Ellos viven en una burbuja, aunque ustedes no crean. Ellos se cagan de la risa y comen asado los sábados y los domingos. Y no les interesa nada, están planificando. Hablan de las obras públicas, eso se hubiese parado inmediatamente. Yo sé que hay gente que trabaja ahí y a eso se le hubiese dado un subsidio, pero no pueden parar porque las constructoras de los amigos tienen que seguir operando porque ahí están las licitaciones. Eso se hubiese destinado ya a salud, pero igual, ¿cuántos millones de dólares? 1.600 millones de dólares se le dio para empezar la pandemia. ¿Qué hicieron esto? Solamente se atinaron a ir al sistema COVAX porque ahí ellos pensaron que esto iba a ser como es realmente, donación aquí, donación allá. Y así estamos, señores, sin la vacuna. Y lastimosamente siguen muriendo jóvenes, lastimosamente siguen falleciendo personas en edad inclusive de producción, de 40, 50 años, 60 años. Nietos que no van a ver más a sus abuelos, a sus abuelas. Una pena. Realmente es una pena y discúlpeme que me haya extendido en un monólogo como esto, pero uno llega ya al cansancio, llega al momento en el que ya es imposible abrir las redes sociales porque te piden auxilio, te llaman por teléfono, parientes, no parientes, necesito esto, y uno trata de ayudar como puede a las personas, hasta donde pueda. Pero realmente es muy triste el abandono, y acá vemos el sistema de salud que realmente desnuda a cuerpo entero cómo este país se vino manejando durante años, desde que
Stroessner fue presidente hasta que se fue y después vinieron otras personas peor que el Stroessner. Peor, porque nunca tuvimos un presidente patriota. Nunca tuvimos una persona que piense realmente en el pueblo y que cambie. ¿Cómo somos nosotros tan maldecidos? Porque hay otros países que por lo menos, aunque sea sube un loco, pero algo hace. Mueve el tablero, no sé. Pero acá todos se acomodan, toda la misma rosca. Los mismos personajes de siempre rotando. Hacen una rotación. En aduana es una vergüenza. Vos te pones a revisar en aduana la lista. Hace 30 años son los mismos personajes de siempre. Rotan de puesto. Es un sin control. Un descontrol, un descalabro. Hacen lo que quieren. En los ministerios, en todos los lugares, la misma cosa, los mismos personajes. No hay gente joven, no hay caras nuevas. Y lastimosamente los que aparecen son peores. Los que aparecen lastimosamente le hemos dado el voto de confianza pensando que porque era un outsider, un hombre fuera de la política iba a hacer algo. No, al revés, más ladrones son los que vienen de afuera. Lastimosamente, ¿por qué? Porque se tiene esa cultura que vos entras al gobierno o algún estamento público y tenés que robar. Porque si no robás, luego te dicen que vos sos güiro. Y acá se le hace alarde, se le hace fiesta y se le ríe pleitesía al que es un ladrón consumado y que todo el mundo sabe, porque no hace falta hacer una investigación de la FBI para darte cuenta que tu vecino, que antes vivía a pies y andaba con el zapato marroncito ese todos los días, de la noche a la mañana se te cruza con un Land Cruiser, compra aquí estancia, compra... No hay, muy fácil es acá para la justicia, pero acá no hay justicia, porque la justicia también está politizada. En otros países muy rápido te hacen la trazabilidad. Venga un poco acá usted, señor González. ¿De dónde usted sacó esta estancia? ¿Por qué usted tiene esta casa? ¿Por qué usted tiene este auto? ¿A nombre de quién? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? No tienen forma de explicar. Pero a eso nosotros, por la ignorancia, la gente se va, le recibe, y valeco tipo, dicen, o aprovechar tu cosa. Así pensamos nosotros. En vez de escracharlo y no ni siquiera saludarle, aunque sea tu pariente. Y esa cultura miserable de que cuando vos subís al cargo y sos autoridad, lo primero que haces es nombrarle a tus amigos, a todo el mundo. Yo quiero un presidente o una autoridad que apague su teléfono. No la atienda ni a su mamá. Y que digan que es un hijo de puta. Pero que salga a los 5 años y que se le recuerde como el presidente. ¿Por qué no hay un tipo como ese? Qué pena, parece que este país está maldecido por las autoridades que hemos tenido a lo largo de la historia, no solamente de la época de Stroessner, sino desde antes, porque ya cuando acá hubo la revolución, hubo paraguayos que traicionaron al país y se vendieron a la Argentina y al Brasil. Y así nos va, señores. Bueno, mil disculpas, Federico, Dani y Ariel. Pero quería un poco explayarme. Estamos todos tocados, Bruno. Estamos impactados, creo que todo, porque se trata de una joven vida. Toda muerte es dolorosa y tocante, pero yo creo que Israel ni siquiera ha llegado a los 40 años. Seguramente estará por los 38, como máximo 39. Y cuando la bomba cae sobre nosotros, es mucho más conmovedora, por supuesto, toda la situación, porque a veces uno escucha los números y son fríos números, que tampoco tiene que ser así, ¿verdad? Pero cuando ya toca a personas de nuestro afecto, es todo distinto. Así es que yo desde acá al menos le envío un fuerte abrazo, mucha fuerza a sus familiares, que en paz descanse Israel, y a su padre Luis Enrique Pérez también mi cristiana resignación.
Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Llegó a Bristol el combo golazo. Si llevas 2 productos o más, llevas más barato. Aprovecha hoy y elegí cómo armar tu combo como este: celular Samsung A12 más Smartwatch Fit 2, ahora solo 18 cuotas, 738.000 guaraníes, ahorra 180.000. Además, con la compra de cualquier producto podés ganar 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Initiative Escuela de Negocios presenta el primer foro en Economía y Gestión 2021, con las exposiciones de los expertos: Santiago Peña, director del Banco Baza; Carlos Jorge Biederman, presidente del South Food Paraguay, Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken; Benito Barros, rector del CFT de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile. Jueves 10 de junio, en formato live. Entérate más comunicándote al 728-9772. Evento exclusivo para la red alumni de Initiative. Initiative, Escuela de Negocios. Llegó junio, mes de la albirroja, mes de papá y de los super descuentos online de Luminotecnia. Accediendo a la web www.luminotecnia.com.py vas a conocer todo lo que tenemos para vos. Los mejores productos y las mejores marcas del país están en la web de Luminotecnia. No dejes pasar esta magnífica oportunidad. Tenés tiempo hasta hoy. Apúrate. Luminotecnia, crecemos juntos. Bueno, 12 con 26 minutos. Seguimos con el programa. Voy a tener la programación del campeonato, de las eliminatorias, porque vamos a tener muy buenos partidos. Sí. El Colombia-Argentina, por ejemplo, es un partidazo, ¿verdad? En Barranquilla. Chile, que juega de local. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Bueno, y lo primero es ganar o empatar. Sí. Yo creo que el empate no está mal, ¿verdad? No, yo creo que cualquiera puede firmar un empate contra Brasil. Cualquier selección, digo. A ver, salvo Argentina, que diga, no sé, vamos a jugarle mano a mano, ni Argentina. Ni la Argentina. O sea, yo entiendo lo que muchas veces genera la selección, pero a ver, por eso ahí siempre cuando es selección está lindo, porque la vez pasada dijiste, claro, todos somos hinchas a diferencia de lo que ocurre a nivel de clubes. Pero cuando habíamos hablado con Peque y nos quedó la duda de nos vale o no vale, yo te decía que inclusive soy radical. Si eventualmente mañana hay derrota, igual vale el punto en Uruguay. O sea, no voy a eso de justo contra Brasil, o sea, el equipo que tiene la mayor cantidad de goles marcados, 4 partidos con la valla invicta. Entonces hay una realidad. Desde ese lado, todo lo que se sume, bienvenido sea. Y si alguien me diría el tema pero es el defensor, ¿y quién tiene que se pintó más, está más remozado? O sea, fútbol en pandemia, la localidad no tiene demasiado sentido. Acá uno dice, andá a saber qué hubiera hecho Roldán si aquí había 60.000 uruguayos ahí en la última jugada de la mano correctamente no sancionada de Robert Rojas. Entonces, futbolísticamente, mirá de qué estamos hablando, si es línea de 4, si es línea de 5, si jugamos con carrileros o laterales, si deben ser puros o deben ser mixtos. O sea, hay una realidad. Todo eso no anula el deseo de que, ¿sabes qué? Justamente por esto, si Paraguay llega a ganar mañana, me parece que va a ser un cimbronazo. O sea, de esas sensaciones cuando vos lográs algo que el famoso, ni el más optimista, puede ser un cimiento, más porque después viene inmediatamente una Copa América donde vas a jugar mínimo 4 partidos, probablemente 5, y después el famoso que sea lo que Dios quiera. Entonces, yo creo que, repito, aunque suene muy lindo cuando decís, tenemos con qué ganarle, y vos mirá y, a ver, Brasil tenía en el banco a jugadores que están en la Premier. Nosotros ahora ya tenemos uno nomás, y el que dejó de estar fue una de las grandes figuras y no aparece en teoría en el equipo titular. O sea, hay un baño de realidad, por eso uno, más que nunca para este partido, separa lo que es el deseo y sabiendo qué efecto puede tener ese deseo, y después mirar y analizar. Yo creo que cuando ustedes hace rato hablaban lo de Espínola o Arzamendia, no me parece descabellado, porque en aquel partido contra
Brasil me parece que es muy similar a los momentos. Nosotros jugamos con rapidito. Por derecha aquella vez, Hernán por Pérez. derecha. O sea, Iván No, Piri fue Hernán el marcador de Pérez, punta, sí. pero voy nomás a que esa línea de 4, porque Piri era el marcador de Cebolinha, que era la gran figura. Sí. Arzamendia entró para que marque a Dani Alves, que era el motor del equipo. Y Hernán Pérez me acuerdo que entró para anularle al lateral izquierdo, que si no me falla la memoria después fue cambiado. No sé si era Felipe Luis, pero cambiaron al lateral izquierdo. O sea, el famoso se planeó un partido para destruir al rival. Que si vos ves, contra Uruguay también fue muy parecido. Creo que mañana va a ser parecido, ¿eh? Y es irreprochable porque es un terreno neutral. Ni los jugadores de la selección juegan en el Defensor del Chaco toda la semana como para que vos digas sacar ventaja a la localía. Y eso que nos sigue costando como local, pero con otro equipo, ¿verdad? Eso, más que localía o estadio, es el tema de salir a buscar, que también nos sigue costando. Por eso muchas veces la pregunta recaen a Berizzo el tema de cómo nos podemos ganar como locales, teniendo lo de Bolivia y Perú, que son contextos diferentes a lo que es la eliminatoria anterior, donde sí había público y sí había una presión que el grupo no podía absorber. Ahora es diferente, se pierde por otros motivos o no se gana por otros motivos. Para mí Brasil es lejos el mejor equipo de Sudamérica. No solo tiene grandes jugadores, sino tácticos, físicos. Y me parece que si no estaba Messi, como decía, le sacaría más ventaja a Argentina. Porque entre Chile y Colombia, que ya van devaluándose por la edad, Uruguay lo mismo, Paraguay no puede dar el salto, me parece que está por allí, como lo dice la tabla, los 15 puntos, ¿verdad? Hay una racha, pero también una realidad. Van a jugar la Copa América finalmente. Parece que el tema de la suspensión al presidente, de que Bolsonaro haya dado hoy al menos un paso acostado en cuanto a declaraciones, y que los dirigentes que quedan lo quieren retener a Tite como sea, creo que eso va a ahondar para el bien del grupo brasileño con respecto al partido de mañana. Y el resto sí, sí. Tenemos precauciones contra otros seleccionados, pensar en patear el tablero justamente frente a Brasil. A mí lo que no me gusta, que me gustaría acompañamiento para Almirón y Ángel Romero. Me parece que si eran 3 contra Uruguay, que no se notaron, porque tuvieron una función de marcar más que atacar, me imagino que puede ser 2 o 1,5. Es el temor que uno tiene, ¿verdad? Que de repente se te vengan encima, que no pueda siquiera salir de contra, que Almirón vaya otra vez a perseguir el lateral derecho contrario y Ángel Romero haga con el lateral izquierdo. Ese es el punto que uno muchas veces le reclama. Acá, por ejemplo, gente informaba, incluso hay una realidad en cuanto al número 9, las opciones, y voy a decir esto de alguien que me cuenta con buena información, ¿verdad? Las opciones para que veamos lo de Carlos González, por ejemplo. Las opciones son Gabriel Ábalos, Brian Zamudio y Carlos González. Creo que puede ser, conociendo el carácter de González, puede ser la última convocatoria, puede ser muy frustrante para él, que tiene otra carrera respecto a los otros 9, ¿verdad? Y se viene la Copa América, entonces hay que imaginarse un poco una lista, pero no solo que no está en vista el número 9, sino que a la hora de la escala de opciones hay 2 jugadores que están por encima, y se notó la otra vez con el ingreso de Gabriel Ábalos para jugar unos minutos en Montevideo. Ese es el punto. Si Arzamendi entra enchufado como la otra vez, bien. Y lo de Beto Espino, a ver cómo sorprende, ¿verdad? Porque también uno decía no estaba y terminó siendo la figura de la eliminatoria el año pasado. Lo del derecho, no sé, está bien que salga Balbuena, sí. ¿Cómo lo ven? O sea, explicado el tema. Yo tendría que jugar, pero que sea por Balbuena, está bien. Por la línea, o sea, por la línea de 3. Claro, cuando le preguntaba a Catalino, porque a ver, más allá de que vos puedes escudarte en respuesta más diplomática o menos, tenés un recorrido diferente. O sea, como también, o sea, no es lo mismo ser el stopper o ser el líbero. No es lo mismo ser un stopper con el pie cambiado o en una línea de 2 zagueros en relación al espacio y a quién sale a romper a cuando es una línea de 3. Por eso, yo creo que por derecha y más allá, y acá me viene a la cabeza lo que cuando charlábamos con Marcos Cáceres, creo, Ariel Bull le había hecho la pregunta. A veces cuando uno ya tiene el chip instalado, a Marcos siempre decimos, no, pero él es central. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo salgo de mi etapa en Cerro, yo mi carrera la hice como lateral, y si vos te pones a pensar, sus picos con el nivel de Rosario, lo de Racing, él fue lateral. ¿A qué voy? Acá voy a decir Juan Escobar, y la gente todavía se queda porque, claro, él fue central. Cuando charlamos con Pablo Aguilar,
el propio Pablo dijo, él se tuvo que convencer porque primero no le gustaba, pero voy nomás. ¿Y cómo va a ser la línea de 3? No, voy nomás al tema del carrilero. O sea, cuando vos me decís Beto Espínola para que también no renunciemos, a lo que voy es, Escobar para mí, si yo veo, él fue el lateral del mejor equipo de la Liga Mexicana y que tuvo una producción goleadora importante. Entonces, voy nomás, a mí no me desagradaría que juegue Escobar y no es, que vos querés poner a 5. No, voy nomás que Escobar también me puede dar lo que eventualmente se buscaría, porque si vos pones línea de 5 y no vas a poner a 5 marcadores centrales, porque ahí hasta pediríamos, bueno, que sea el derecho y no Arzamendia el carrilero por izquierda, o que cambie con Junior Alonso. Voy nomás que me parece que hay jugadores que pueden hacer ese doble también. No le llenan tampoco, Senatra. Porque yo estoy de acuerdo. Porque si él ofensivamente en un equipo grande como Cruz Azul rindió bien, hizo golazo, remate de media distancia, buenos centros, tendría que jugar mañana y fresco, ¿no? Pero opta por Espínola, al menos en los equipos que tenemos todos. El tema de la línea 3 decía, Gómez tiene que ser a la derecha. Y después el líbero, ¿quién? Pues Junior. Mira que hay que decir, en Palmeiras Gómez es el líbero. Pero tenemos dos toppers zurdos, pues. No, claro, por eso. No. Sí. Y mira, porque Valbuena podía ser Gómez líbero o Valbuena topper, como ya jugaron alguna vez. Creo que en ese partido en Brasil lo jugaron así. Y puede ser que sea... ¿Y si el que sale es Alderete y no Fabián? Pero en los equipos todo está Alderete. No, ya sé, pero por eso... O sea, viste que hasta ahora si hay algo que reconocer de Berizzo es que todos los equipos siempre se perfilaron, terminaron siendo. Nunca metió una sorpresa al último momento. O sea, vos un día antes ya tenía el equipo de Berizzo. Inclusive, o sea, no es que le escapaba a la crítica, porque me acuerdo, primero era Hernán Pérez. O sea, digo esto de que, mira, se está fogoneando para que después diga, no jugó este bien, claro. Bien, o al revés. Voy a poner nomás un apellido menos antagonizante para que después, si quiero jugar con él, que la crítica me dure media hora, no un día y medio. Pero, y pasa con Gastón Jiménez, pasó la vez pasada con Hernán Pérez, entonces, sí, pero allí, por ejemplo, tendríamos un libro zurdo. Sí, podría ser. Para lo que ayer Berizzo otra vez insistió mucho en la construcción limpia desde el fondo para poder armar el juego. Y a mí no me extrañaría que sea Junior, porque ¿por qué sacarlo al Alderete de un lugar en el que demostró un gran rendimiento, un alto nivel en el costado? Ahora, factores a analizarlo me parece, ¿por qué línea de 3? Porque Berizzo vio que tuvo mucha seguridad con casi 4 centrales en el partido de la vez pasada. Entonces, con mayor cantidad de gente con oficio y también a sabiendas de que Brasil le puede tomar por allí con sorpresa, si es que Paraguay llega a tomar la iniciativa de salir a buscar el partido, de intentar ir con gente, atacarlo a Brasil. Y por otra parte también podría ser un sistema, al tener tus laterales extremos o laterales volantes, un sistema más para Miguel Almirón, porque ya no va a Miguel Almirón al jugar por esa zona Arzamendia, por citar un ejemplo, él no va a estar en ese lugar como sí ocupó y donde él tenía que hacer el recorrido de línea a línea, lo cual le desgastó en demasía. A mí me parece que ahí cambia totalmente el sistema, no solamente la línea de 3, sino que la propia ubicación de nuestro mejor jugador, que es Miguel Almirón, supongo que va a jugar como media punta detrás de Ángel. No, por eso cuando Johnny recordaba el equipo de la cancha de Gremio, yo decía, si vos mirás solamente en planilla, vas a decir, bueno, pero jugó línea de 4 porque fue Piris, los centrales y Junior Alonso. Y por delante de ellos, pero o sea, lo que a mí no se me salía de la cabeza era, pero jugamos con 2 volantes rápidos. O sea, por eso, para mí era, antes que se haya instalado esto de la línea de 5, cuando vos recordabas así, porque cuando entra Arzamendia, en vez de Oscar Romero, es más, ese es el cambio. Se saca al tercer ofensivo, se mete a Arzamendia y ahí ya el Alderete pasa a jugar casi directamente más como stopper por izquierda. O sea, Paraguay termina jugando con línea de 5 ante un equipo que también había colocado la famosa línea de 5 con Viña y con González como los carrileros. Entonces, lo que uno decía, si la idea era jugar con doble línea de 4, iba a ser una doble línea. Fíjate que ahí ya se rompe un poco, porque Berizzo siempre es 3, 4-3-3. El tema de los 3 volantes. El cuarto, pero siempre va a tener ese corto defensivo, salvo ese partido que estoy recordando. Y ahí por eso decía, fueron Hernán Pérez y Santiago Arzamendia, o sea, jugadores de ese rasgo, jugadores rápidos, jugadores que te puedan anticipar, y eso tiene Espínola, eso tiene Arzamendia. Yo por eso le agregaba a Juan Escobar, o sea, no quedarnos como el que se fue, porque un jugador se desarrolla. O sea, de acá se fue como
marcador de punta que era central, pero recuerdo que en los partidos calientes Juguero en Cerro lo ponía como 2, como lateral derecho, y yo me acuerdo todavía cuando volvía paulatinamente en la pandemia el fútbol, acá el año pasado recordamos un gol suyo, que había hecho un golazo, y cómo él había picado como lateral derecho. Repito, esto no es en detrimento de la voluntad del jugador, por eso me pareció muy rico aquel testimonio de Pablo Aguilar cuando decía como que al principio le costó porque él quería ser central y lo pusieron como marcador de punta, y muchas veces en la selección sea eso, o sea, acá el famoso clamor con Almirón, nosotros le pedimos, pero le pedimos algo que por ejemplo ni siquiera se da en su club. En Newcastle él juega casi en lo que juega en la selección, o sea, él es el sacrificado, o sea, nosotros nos quedamos con la imagen de Miguel Almirón de Lanús y de Atlanta, o sea, a todos nos encantaría, pero ahí donde vamos, Paraguay es el Atlanta en las eliminatorias. Sí, todos queremos que sea más protagonista, es el partido mañana para asumir ese rol. Entonces, yo creo que esos son los dilemas y lo que habíamos desarrollado también el sábado. A veces uno se debe hacer preguntas que te generen respuestas incómodas, no respuestas obvias, ¿verdad? Porque la respuesta obvia es quiere ganar, y sí, yo quiero ganar contra Brasil. Después cuando decís, ¿y tenés con qué? Y ahí das un paso hacia atrás y decís, bueno, ¿qué tiene el rival? No creo que sea coincidencia que en 4 de los 5 partidos haya tenido la valla en vista. O sea, es un equipo sólido. Uno sabe que Tite no es precisamente carnaval y juego bonito. Un tipo que le da muchísimo tiempo y estudio a cómo achicar líneas. A veces salen como el partido del viernes, que no es vistoso, no es atractivo. Si a eso vos le decís, no me mostró gran cosa, yo tengo que ganarle y mostrarle el tape de Paraguay-Uruguay también. O sea, voy nomás de Uruguay-Brasil, por ejemplo, en el centenario. Sí. Que Brasil le gana muy bien a Uruguay. Sí. Más allá de una polémica que determinó el enojo de Cavani y compañía. Hubo un tiro al comienzo en el palo de este muchacho que también se bajó, Núñez. Y después fue partido fácil para Brasil. 2-0 ya en el primer tiempo. Lo manejó muy bien, sí. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol. En esta Copa América, acompáñala con sus colores en tus manos, con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Encontrala donde siempre, escanea el QR y participa por Bicicoolers TV, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen, desde 1912, con la albirroja puesta. Santa Clara Medicina Prepaga, comprometidos con la salud, ofreciendo medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad, gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Santa Clara, vivamos más. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más o llamanos al 418-0146. Dedicale más tiempo a papá. De las cosas rápidas nos encargamos nosotros. Financiera Paraguayo-Japonesa, teléfono 416-4500. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las gradas vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Vamos a escucharlo a Eduardo Berizzo y a Junior Alonso, conferencia de prensa, que es el último testimonio de ambos previo a un partido como el de mañana clave, ¿no? 20-30 ante la selección de Brasil. Eduardo Berizzo y Junior Alonso. Consulta para el profesor Berizzo. Por más que su táctica preferida es otra, este es un partido para jugar con línea de 3, como ya lo ha hecho anteriormente ante el mismo rival. Buenos días, muchas gracias a todos por estar allí. Contestando a la pregunta, puede ser la explicación a veces de la conformación de la línea de 4, la línea de 3 o de 5, pasa también por la cantidad de atacantes del rival. El otro día contra Uruguay empezaron con 2, entonces nosotros nos adaptamos a 3 centrales con Omar, Gustavo y Fabián,
con carrileros como Robert y en este caso Miguel, que tuvo que readaptar su posición en el campo. Brasil también a veces juega un 4-4-2, pasa de un 4-3-3 a un 4-4-2, entonces debemos estar preparados para eso y sí puede ser una alternativa. La siguiente pregunta es para Junior Alonso. Justamente le pregunté al profesor por el esquema táctico. ¿Tenés preferencia de jugar como stopper o carrilero, incluso si te lo pide el entrenador? Primeramente, buenos días a todos. Sí, no tengo ningún problema. Mi preferencia siempre es la de jugar de stopper, pero si el entrenador y el partido requiere que pueda jugar de carrilero y poder hacer la banda, no tengo ningún problema. Por el equipo siempre uno está a disposición de poder ayudar y de hacer lo que se necesite. Consulta para el profesor Berizzo. ¿Podríamos ver una selección con 2 en punta o se mantiene con su idea de 2 rapiditos y un media punta como Ángel Romero? Podríamos utilizar a 3 atacantes como el otro día, lo que pasa que dentro del partido la táctica importa. El otro día la idea era jugar con 3 delanteros agrupados como Miguel, Oscar y Ángel. Luego el partido nos exigió el retroceso de Miguel y quedaron Oscar y Ángel en ataque, pero la cantidad de atacantes a veces no es exactamente la clave, sino cómo conectas el defenderte con el pasar a la transición ofensiva. En ese caso sí coincido en que Miguel el otro día jugó un partido incómodo y hay que tratar que la táctica del partido o el planteamiento del partido lo acerque y lo conecte mejor con la gente de ataque, siendo él 1 o teniendo por delante a 2. Para Junior Alonso, saliendo de las eliminatorias, ¿qué postura tiene el plantel sobre la disputa de la Copa América? Primeramente, la Copa América hasta el momento se juega. Todo lo que se habla es meramente extraoficial, son especulaciones. Hoy en día nosotros, nuestra cabeza y todas las conversaciones que tenemos están enfocados principalmente en jugar el partido del martes contra Brasil por las eliminatorias. Ya después del martes, bueno, tendremos noticia de cómo se irán dando las cosas, pero nuestra cabeza hoy en día está solamente en el partido de eliminatorias. La siguiente pregunta para el profesor Berizzo. De los que disputaron el partido en Uruguay, atendiendo el desgaste que se tuvo, ¿están todos a disposición o hay algún jugador tocado o en duda para el martes? No, todo el mundo está dispuesto, todo el mundo está con capacidad de jugar. Nos hemos recuperado muy bien del esfuerzo, ha sido un partido de los más intensos de eliminatoria, el que disputamos el otro día contra Uruguay, pero todo el mundo ya entre el día posterior y el día siguiente se ha recuperado muy bien, hemos entrenado todos, no hay ninguna baja y todos están disponibles para el partido del martes. Pregunta para Junior Alonso. Después de ver los últimos partidos de Brasil, ¿cuál sería el factor fundamental que se debe aprovechar para lograr un resultado positivo? Primeramente, seguir siendo sólidos en defensa, como lo hemos sido el partido anterior. Y bueno, añadirle a eso también la capacidad de poder jugar, tener la personalidad de poder tener la posición, dañar al rival cuando intenta presionar. Y bueno, también Brasil es un equipo que es una selección que va a venir a atacarnos, va a dejar espacios y bueno, tenemos los jugadores capaces de poder aprovechar esos espacios y hacerle daño al rival. La siguiente pregunta para el profesor Berizzo. ¿Cómo se debe encarar a este Brasil? ¿Se debe plantear algo similar como lo hizo contra Uruguay o por dónde pasaría la idea? Como recién decía Junior, yo comparto en que el aspecto defensivo del partido es muy importante contra un poder de ataque muy marcado, muy notorio, con calidad individual como el de Brasil. Pero un partido de estas características tiene varios aspectos que en un determinado orden hay que cuidar. El primero es equiparar la intensidad física del partido o proponer una intensidad muy alta, un ritmo muy alto de partido como nos gusta jugar, y eso depende de recuperar la pelota y de usarla bien. Después, que cada uno de nuestros futbolistas se sienta cómodo dentro de la táctica del partido, capaz de ayudar al compañero porque está cerca, capaz de cerrar caminos de pase a nuestros adversarios. Y el tercero, como bien decía Junior, animarse a hacer posesión prolongada, profunda, usar bien el balón contra un rival que si pasa mucho tiempo en posesión te pone a defender durante mucho tiempo, y esa
no es la idea. Ojalá podamos interpretar muy bien el partido, jugarlo como queremos, ajustar las ayudas defensivas y usar la pelota con mucho criterio. Consulta para el profesor Berizzo. ¿No le parece que se debería aprovechar las virtudes de Almirón poniéndolo como interno, una especie de enganche? Se lo vio incómodo muy por la banda izquierda en el partido anterior. Coincido plenamente con el análisis de la pregunta. El otro día la formación de Uruguay nos exigió un carrilero como Miguel. Teníamos garantías en él y por eso jugó. Es un jugador tremendamente generoso, solidario, Miguel. Pero sí comparto y coincido de que él tiene que jugar en una posición más conectado con el ataque y donde la recuperación de la pelota del equipo le otorgue un pase donde él pueda verticalizar su juego, que es una de sus grandes virtudes, acelerar el juego hacia adelante. Consulta para Junior Alonso. Aún no sabemos si jugás o no ante Brasil, pero sos de los futbolistas que analiza a cada delantero rival a enfrentar, ya sea con videos y datos, fuera de las herramientas que te da el cuerpo técnico. Sí, siempre. Más en este caso que Brasil tiene jugadores muy importantes a nivel internacional. Sabemos de la capacidad individual y colectiva que tiene el equipo de Brasil, así que cada uno trata siempre de poder ganar en todo sentido. Tratamos de ver videos, de analizar imágenes, de ver comportamientos que tiene cada jugador en cada posición. Hay jugadores que juegan en diferentes posiciones, a veces jugando en el centro de ataque, a veces por derecha, por izquierda. Entonces, bueno, tratamos siempre de observar todo tipo de imágenes que nos puedan ayudar a tomar una mejor decisión después dentro del campo de juego. Para el profesor Berizzo, Paraguay nuevamente mostró coraje para defender en situaciones y rivales complicados. Defensivamente recuperó virtudes y es sólido. Pero ¿qué nos falta para construir un mejor juego de media cancha para adelante? También coincido con el análisis. Creo que el espíritu del equipo y la actitud están sin discusión, fuera de duda. Somos un equipo muy intenso, muy solidario, de mucho recorrido. Cuando el partido se propone ida y vuelta, somos un equipo de un ritmo muy alto. Y creo que tiene que ver con la recuperación de la pelota también, elaborar mejores ataques. Uno a la altura que la recupera también puede acelerar el juego hacia adelante, por eso que hablábamos antes de Miguel Almirón. Debemos encontrar profundidad con laterales volantes, laterales carrileros, laterales tradicionales, extremos y gente que se agregue al ataque por sorpresa después de recuperar la pelota. No desconectar nuestro ataque de la parte defensiva y encontrar caminos al gol con profundidad. En ese caso, la gente como Ángel, como Miguel, muy verticales y muy rápidos, en este partido contra un rival que imagina siempre atacarte y poder quitar el balón y atacarlos con profundidad va a ser un factor importante. Johnny González, Radio ABC Cardinal. Consulta para Junior Alonso. ¿Tenés conocimiento sobre este grupo de futbolistas de la selección? ¿Lo realizado futbolísticamente hasta aquí es el techo o podemos aspirar a más? No, siempre aspiramos a más, ¿verdad? Es un grupo joven, un grupo que se ha armado bastante bien, que se ha conectado bastante bien, nos vamos conociendo, hay jugadores nuevos en este combo. Entonces, bueno, siempre uno trata de mejorar, trata de crecer, tratamos de aprovechar siempre todos los partidos para poder mejorar, para poder seguir creciendo, los entrenamientos. Decir que tenemos un techo sería mentirte porque no, hay jugadores muy jóvenes, así que nosotros tratamos siempre de seguir evolucionando, de seguir creciendo y de seguir aprovechando las oportunidades para poder todos juntos lograr el objetivo que queremos. La siguiente pregunta para el profesor Berizzo. Fue muy bueno el trabajo defensivo ante Uruguay. ¿Existe la posibilidad de mantener el mismo cuarteto para el martes, pero con más libertad para atacar, principalmente los laterales? Sí, es un aspecto que evaluamos, poder jugar con laterales más profundos, sí, o repetir, pero necesitamos usar el balón con criterio y la salida y la construcción del juego desde atrás va a ser importante, así que podemos repetir, podemos cambiar, pero la idea prevalece sobre los nombres y ojalá el partido que nos va a enfrentar nos despierte un gran desafío, una gran prueba para nosotros, una gran ilusión, porque vamos a enfrentar a una selección que ha ganado sus 5 partidos, una selección poderosa en el mundo y para nosotros es muy estimulante jugar el partido del martes.
Consulta para el profesor Berizzo. Uno de los principales problemas que ha habido es la forma que juega de local. ¿Cómo se trabaja mentalmente al grupo para que jueguen de la misma manera en casa como de visitante? Asimismo, jugar de la misma manera. Los partidos no los planteamos ni más defensivos fuera de casa ni más ofensivos en casa. Asumimos la pelota, la queremos quitar, somos muy agresivos, muy intensos en la recuperación de la pelota. El otro día el partido contra Uruguay equiparó un medio del campo muy poderoso contra un medio del campo como el nuestro, tan dinámico, y en ese sentido el equipo se apoyó en nuestros mediocampistas que hicieron un gran desgaste para no sufrir en defensa. Nuestra defensa se mostró muy sólida y no cambia la manera de jugar en casa y fuera. Aquí asumimos, como en el Centenario, asumiremos la pelota, la usaremos con inteligencia, moviéndonos y agregando la mayor cantidad de gente posible en ataque. El mejor consejo para nuestro equipo, el mejor consejo para nuestros jugadores en los cuales confiamos es jugar todos los partidos de la misma manera, asumir el protagonismo de la pelota y luego estimularnos, encendernos para recuperar la pelota muy rápido. La siguiente consulta es para Junior Alonso. Desde 2017 contra Ecuador no podemos ganar de local por eliminatorias. En este proceso, ¿qué le falta a este grupo para sacarse la espina y poder conseguir una victoria de local por eliminatorias? Sí, entiendo que debemos de mejorar muchísimo jugando de local, porque uno siempre tiene la responsabilidad de ganar, de sumar puntos en casa, pero también hace bastante tiempo que no perdemos de local, ¿sí? En esta eliminatoria van también 5 partidos que no hemos perdido, vamos invictos. Entonces, bueno, uno trata siempre, como dijo el profe, de poder jugar de la misma manera afuera como en casa. Muchas veces las percepciones cambian cuando hay un resultado que no es la victoria. Por ejemplo, el empate contra Uruguay, lo festejamos, todo el mundo lo festeja, pero si ese empate fuera de local, también se tendría otra percepción. Entonces, nosotros tenemos la misma idea siempre de jugar, de ser protagonistas, como lo hemos sido contra Perú, como lo hemos sido contra Bolivia. Y mañana y el martes tenemos una nueva posibilidad de poder hacer eso, ahora contra una gran selección que nos motiva, que nos da mucha motivación poder jugar contra ellos y poder lograr ese tan preciado triunfo que todos queremos. Consulta para el profesor Berizzo. El rival de turno tiene una característica totalmente diferente a la de Uruguay. ¿Cómo encarar y tener más llegada al área rival? ¿Qué es lo que le hacía falta a la selección en el juego anterior? Sí, eso tiene que ver en la altura donde recuperes el balón, pero dada la pregunta también hay que desmenuzar o recorrer. Brasil es un equipo que asume el control de la pelota o la quiere, y cuando la pierde también tiene una presión instantánea muy rápida sobre la pérdida. Nosotros debemos ajustar nuestro sistema defensivo, ajustar nuestras ayudas, nuestras relaciones de marca en 1 contra 1 y la capacidad del compañero más cercano ir en ayuda de él. Y después de quitar el balón, de recuperarlo, creo que los pases siguientes son fundamentales. El primer pase, el segundo pase, no perder ese balón que te impulsa hacia adelante va a ser un aspecto del juego muy, muy definitorio. Así que hay que recuperar y sostener la pelota a pesar de la presión inmediata de Brasil tras pérdida. La siguiente pregunta es para Junior Alonso. Con el primer objetivo logrado de no perder de visitante, ¿se podrá lograr el segundo objetivo, que es la de ganar jugando de local ante Brasil? Claro, la idea es esa. Trabajamos todos los días pensando en poder ganar, en poder jugar mejor que el rival. Ya tendremos una prueba demasiado importante el día martes en el plan de juego, y la idea de juego es esa, poder ser dueños de la pelota, tratar de mantener la solidez defensiva y hacer todo lo posible para poder lograr una victoria. Consulta para el profesor Berizzo. ¿Cree usted que a partir de ahora no hay margen de error? Mirando eso de que haciéndose fuertes de local, ¿la clasificación estaría más cerca? En el máximo nivel los errores no se perdonan. En el máximo nivel no es ahora o más adelante cuando el margen de error se aumenta o disminuye. El margen de error no debe existir. Contra equipos poderosos como los que enfrentamos, como somos también, como le decía, al máximo nivel el error se paga caro.
Cada punto cuenta, cada punto que coseches en esta eliminatoria suma. Evidentemente, como recién decía Junior, que en casa uno se ve en la necesidad o en la obligación de conseguir 3 porque juega en casa, pero el trámite del partido a veces te deja más satisfecho o menos según cómo te haya ido dentro del partido. Nuestra energía tiene que estar puesta en jugar el partido que queremos, en desarrollar el plan de partido que tenemos y al final del partido revisar el resultado, obviamente que es importante, pero conseguido a través de un proceso en el que uno interviene, en el que uno cree, en el que uno desarrolla el plan. Así que de cara al martes, contra un gran rival, nuestro comportamiento tiene que ser el de defender nuestra identidad, usar la pelota, hacer daño, recuperarla muy agresivamente y sostener la intensidad del partido muy alta. Consulta para Junior Alonso. ¿Cómo marcar a los delanteros brasileños? ¿Esperando o adelantándose a ellos debido a su técnica y velocidad? Sí, depende mucho también de la zona en que estemos parados, ¿verdad? Lo importante siempre sería estar cerca para evitar eso, evitar el 1 contra 1, evitar a que ellos puedan girar y te ataquen de frente. Y ya en otra situación, ¿verdad? Si estamos un poco más atrás, estar bien parados, estar bien agrupados y estar juntos para poder hacer un 2 contra 1 constantemente, ¿verdad? Sabemos de la calidad individual de los jugadores brasileños, hablando más específico del ataque de ellos, entonces bueno, son cosas que nosotros lo estamos hablando todos los días, conversando con los compañeros, y al que le toque jugar seguramente va a llevar eso en cuenta y va a también tener el apoyo de todos los compañeros para poder hacer un gran trabajo. Juan Ángelo Ayali, consulta para el profesor Berizzo. Alguna vez mencionó que Almirón necesita libertad para hacer su juego, formar parte del inicio y el final de la jugada, tener esa dinámica y movilidad de transición. ¿Considera ante Brasil la posibilidad de ponerlo detrás del punta, de tal manera a facilitar su recorrido y aprovechar su velocidad? Sí, exactamente como lo describe la pregunta. Imaginamos un partido para Miguel con esa situación en el campo y con esas posibilidades ofensivas, sí. Para Junior Alonso, ya que toca jugar contra la selección brasileña y conoces bien las virtudes de muchos futbolistas, ¿cuál crees que será la dinámica del juego? Sí, va a ser un partido de ida y vuelta. Primero porque ellos consideramos que van a salir a proponer juego, van a salir a atacar, y nosotros también, porque jugamos de local y tenemos esa idea. Entonces va a ser un partido de ida y vuelta, en donde seguramente habrán muchos espacios, un partido en el cual no debemos de cometer errores y aprovechar los errores que tenga el rival. Sabemos de que la situación del partido se va a dar así, en algunos momentos vamos a tener la pelota, en otros momentos nos tocará defender, pero a nivel general debemos hacer un gran trabajo táctico para poder conseguir aquello que queremos. La última pregunta es para el profesor Berizzo. Viendo la lista de ofensivos en el equipo, ¿optaría usted por algún debutante ante Brasil o maneja como opción a Gabriel Ábalos, que tuvo minutos ante Uruguay? Cualquiera puede ser seleccionado para empezar el partido. Todos los futbolistas, como me preguntaba antes, están disponibles. Entre hoy y mañana definiremos la formación, el plan de partido y el mejor jugador para resolver cuestiones del partido que creemos importantes. Pero cualquiera está en disposición de jugar. Nuestros centroatacantes son los que nombró y son nuestras opciones y lo resolveremos entre hoy y mañana. La albirroja busca el gran golpe de las eliminatorias. Paraguay-Brasil. Este martes 20:30 en el Defensores del Chaco. Relata Bruno Con. Gran apertura. El centro que va. ¡Está! Comentan Federico Arias, que define el sobrepique al techo del arco de Alisson para que festejemos con todo. y Dani Achun, para que nuevamente, como en el 2000, como en el 2008, Paraguay vuelva a superar a Brasil. Adelante, albirroja, adelante. Paraguay-Brasil en duelo de invictos. Eliminatorias sudamericanas por ABC 7:30 AM. Previa desde las 18 horas con el equipo líder en transmisiones. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Papá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón de un hogar. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más info, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades papá en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes regalale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación, todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo lanza la Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Búscanos en redes como Boulevard Condominios. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA, máximo respaldo a su inversión. La locura por el fútbol solo tiene una cura: más fútbol. Contigo, conectate a tu pasión con tu plan de TV e internet hogar. Para más información, ingresa a tigo.com.py. Tigo nos mueve la misma pasión. Cada papá es único como su taiga. En Inverfin mimamos al rey de la casa con ofertas y regalos exclusivos. Durante el mes de papá en Inverfin encontrás precios imperdibles en muebles, celulares, equipos de sonido, heladeras. Todos los productos de cocción vienen con un kit de condimentos de regalo. Visita Inverfin, escribinos al WhatsApp 0981-288828 en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Me gustaría que le llamen a Miguel Cáceres, porque Miguel anda muy misterioso, pero tira tips relacionados a la selección paraguaya. Tira ¿el acertijo? una especie de acertijo, exactamente. Así mismo, Acertijo, sí. Tú lo reclamó una vez. Yo creo que él tiene el equipo de la selección paraguaya. Yo normalmente me guío mucho en sus formaciones por el porcentaje, bueno, no sé si llamarlo acierto o manejo, nivel de manejo de información. Bueno, nivel de manejo, ¿no? Claro, calidad, sí, porque acierto sería una cosa, pero una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Tampoco es, sí. Pero se nota que tiene buenos informantes, al menos los antecedentes los alaba. Ahora, el tema que yo le planteaba a Catalino Rivarola de cómo jugar el partido contra Brasil, mañana vamos a tener tiempo de hablar de las cuestiones tácticas, y ya vamos a tener un panorama mucho más claro con respecto al equipo, ¿verdad? Supongo. Porque hoy yo no sé si ya Berizzo no va a hablar. Pero se va a filtrar, ¿verdad? Está Miguel, impresionante. Miguel. Hola, Bruno. ¿Cómo te va? Disculpanos la molestia, Miguel. No, ninguna molestia, al contrario, un placer. Saludos a los compañeros de la audiencia. Bueno, acá choqueado todavía con lo que pasó con Israel, ¿verdad? Que lastimosamente nos dejó. Me cuentan que Juan Antonio Merel está internado. Sí, lamentablemente. ¿Y en qué situación está Juan Antonio, Miguel? Y de acuerdo a las informaciones que van pasando los colegas, no es tan mala la situación, ¿verdad? Pero lo de Israel, ayer nos enteramos que se internaba y sin embargo 24 horas antes ya tenemos la ingrata mala noticia de su fallecimiento, ¿verdad? Uno ya no sabe qué decir con esto. Otro colega ¿Y Gaspar más. cómo está? Gaspar Aníbal Noguera. ¿Él sigue internado? Creo que sí. Te mentiría si te digo, pero creo que él va mejorando. Sigue internado también él. Vamos a averiguar también cómo está el gran Gaspar. Sí, no, Pedrito García, el maestro, me escribió que Juan Antonio está internado y que Gaspar también continúa internado. Bueno, no te llamamos para esto, disculparnos, Miguel, pero el tema de la selección, Miguel, sinceramente hablando, uno sabe que vos tenés información, hace ya mucho tiempo que manejás información, no sé si la palabra es privilegiada, pero yo creo que el que se
preocupa y se ocupa de algo puntual, ese sos vos en el caso de la selección paraguaya, ¿verdad? De llamar, escudriñar, preguntar, querer saber y mira que varias veces lanzaste nombres que decían no puede ser y después al final se confirmaba y decían sí, Miguel tuvo razón. Bueno, hoy un poco recurrimos a vos para saber, dentro de lo que Johnny maneja también, por supuesto, con mucha categoría, pero Miguel, realmente a esta altura, ¿qué información vos manejás hoy al mediodía? ¿En qué momento va a ser esta tarde? ¿Cómo se maneja Berizzo? Él le dice a sus jugadores, va a ser así el equipo, hace una práctica última o ya con una pizarra, les va diciendo van a jugar fulano o en el día del partido del DAL 11. Porque viste que hay diferentes técnicos en cuanto al manejo, son diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces te hago este par de preguntas con respecto a Berizzo. ¿Cómo se maneja él? Primero agradecer el calificativo, ¿verdad? Y es nuestra obligación poder estar informados, principalmente cuando se trata de la selección, ¿verdad? Un sector que nos toca. Y cuesta mucho saber primero de cómo se maneja últimamente Berizzo, porque estamos tan lejos de lo que es el entrenamiento diario de la selección, pero sí uno intenta cotejar informaciones de un lado comparando con lo que le pasa a otra gente que sí tiene esa posibilidad de observar las prácticas. Berizzo confirma el equipo en la charla técnica. O sea, el día del partido. Durante las prácticas va probando, como lo hizo ayer, seguramente lo va a volver a hacer esta tarde a las 16 horas en un repaso táctico, va probando. Yo te comento, de acuerdo a los datos que anoche nos pasaron de Ipané, insistió bastante con una línea de 3, con Alberto Espínola, uno de los sectores, inclusive Santiago Arzamendia por el otro lado. Eso es lo que nos llama la atención, Miguel, porque Alberto Espínola nunca jugó de carrilero. Y está probando, digo. Ayer una línea de 3 con Gustavo, Omar Arzamendia te diría sí, porque es un lateral que sube mucho. Alberto también, ¿verdad? Pero depende mucho de su volante, porque yo recuerdo que en su buena época, ahora subió su rendimiento, no como ya cuando Cerro fue campeón, pero había un entendimiento con Enzo Jiménez. Sí. Y ese entendimiento no sé si lo va a tener tan rápidamente. ¿Usted que ahí le puede dar una mano a Oscar Romero? ¿Oscar Romero jugaría o no va a jugar? No, Oscar Romero no está en la lista para el partido. Y te digo lo que yo quiero entender, y de acuerdo también a lo que me comentaron, con Alberto por derecha, Arzamendia por izquierda, y en el medio, la dupla de 6 de Cerro Porteño, Pica Lucena y Villasanti, se va a formar una línea de 4 de Cerro Porteño. Detrás de esto, Gastón Jiménez, por delante de la línea de 3 defensores. Y luego lo tenés a Miguel Almirón, ojalá que lo libere y pueda jugar más suelto, y también Ángel Romero. Pero en la práctica de ayer lo volvió a probar a Gabriel Ávalo y le gustó bastante a Berizzo. De hecho, esto indica que seguramente en el repaso táctico hoy con la pelota parada va a volver a probar y seguramente ya va a definir y tener bien pulido el equipo mañana en la charla técnica. Pero esto es lo más cercano, con Alberto y Santiago por los costados, en el medio Pica con Villasanti, por detrás de esta línea de 4 Gastón Jiménez y atrás Gustavo, Omar y Junior. Esa es la posición. Sería entonces Alderete el líbero y con los stoppers Gustavo y Junior. De hecho, ayer cuando se le consulta a Johnny Alonso en la conferencia de prensa cuál es la posición del que le agradaría, nadie había manifestado el de stopper. Pero todo esto a confirmar en la práctica del 16 y esperando que algún comentario haga Berizzo en su entorno y que nos puedan pasar esta noche. Bueno, y Brasil con relación al equipo que presentó contra Ecuador, que ganó 2-0. Sí. ¿No tendría cambio o podría tener cambio? Hablando de eso, Fluminense, mezclando un poco las cosas. Fluminense, rival de Cerro, le ganó a Cuiabá 1-0 en la Liga Brasileña. En el Brasileirão. Y hubo, para muchos, ya no es sorpresa, Fortaleza. Sí. Le ganó 5-1 al Internacional de Porto Alegre. 5-1, sí señor. Sí, 5-1. Sí.
Te quería preguntar por lo de... Brasil, me decía. Claro. Estamos indagando también, aparentemente va a tener un par de cambios y uno de los que nos va a arrancar, a diferencia de aquel equipo que comenzó contra Ecuador, es Gabigol. Sería uno de los cambiados. Estamos... Contra Ecuador jugó con Alisson, sí, Danilo, Eder Militao, Marquinhos y Alexandro. En el medio, Lucas Paquetá, Casemiro y Fred. Sí. No Fred, es el Fred de... Sí, Fred sería otro que tal vez no es el Fred, no. Sí. No es el Fred delantero. No, el volante. Federico Rodríguez. Este tiene 28 años. Sí. United. Juega en el Manchester United, estuvo en Ucrania, en el Shakhtar Donetsk. Sí. Y después Richarlison, el hombre del Everton. Sí. Y Neymar, que están confirmados, y el que falta saber quién va a jugar por Gabigol es... Exacto. ¿Y quiénes son los candidatos ahí? Estamos cruzando con colegas brasileños que están en línea y esperamos que nos confirmen. Firmino podría ser, Miguel. Podría ser, sí. Podría ser. Claro, y Fred, que jugó mal contra Ecuador. Sí. Más, cuando él sale, porque estaba a punto de ligar la segunda amarilla y Quité lo saca y entra Gabriel Jesús. Ahí el equipo estuvo mucho mejor. Él jugó porque Douglas Luiz estaba suspendido. No debería sorprender que ahí entre Douglas Luiz en vez de Fred. Esa es la información, Sí. Dani, que Sí, ya sí, después de cumplir la sanción está para arrancar él. Claro. O para recuperar la posición. Y después habrá que ver si, porque le esperaron un poco a Ribeiro, el de Flamengo, o lo mantiene a Paquetá, que fue el comodín. Él era el cambiado constantemente. Y cuando entró Gabriel Jesús, el equipo, o sea, Paquetá también hizo un buen trabajo. Sí, señor. Esperemos que nos confirmen desde el otro lado el equipo de Brasil, que viene con la turbulencia, pero aparentemente con una calma mayor a diferencia de los últimos días. Sí, señor. Bueno, Miguel, a ver, ¿cómo vamos a hacer, Federico? ¿Vamos a dejar grabado? Pues le metemos en un compromiso grande a Miguel. No, esta tarde a las 4, a la hora de la programación de la segunda edición. O sea, vos no querés jugar tu ficha todavía ahora mismo, esperar la práctica a la tarde. Y no, porque ayer cambió bastante, Bruno. Yo ayer, por ejemplo, al final de la tarde, Miguel, Sí. que fue al final de la práctica, ¿verdad? Sí. Tenía de los nombres, quizá con otro parado a nivel táctico. Sí. Tenía que Robert Rojas seguía dentro del equipo. Johnny está tirando eso. Y que ahora. no aparecía Alzamendia, sí. Johnny Sí. No, de hecho, está hoy en nuestro informe del impreso lo de Alberto Espínola por delante de Robert Rojas. Así mismo, como volante. Sí, señor, está ahí en la línea de Así 4 es. del medio. Pero lo que volví a insistir, y acabo de hacerlo, es si Gastón Jiménez está en el equipo. Y me responden, Gastón más 10. Acá me dice una persona que maneja muy bien Brasil, Reinaldo Pessoa, mi primo. Sí. Personaje de la República del Paraguay. Saludos a Reinaldo. Firmino dice que va a jugar. Firmino, sí. O sea, la delantera va a ser con el delantero del Liverpool, Sí. Richarlison del Everton y Neymar del PSG. Sale uno bueno y entra otro muy bueno. Che, Miguel, ya que estamos mezclando las cosas de todo un poco hablamos. Sí. Resultados preliminares. Castillo está superando a Keiko Fujimori. Atiendan con esto. 0.8% la diferencia. No, te digo, ahora CNN Sí. está diciendo lo siguiente. Sí. Dice, con el 94% de las actas procesadas y el 92% de los votos contados, Sí. Fujimori pierde ante el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Me saltó esto? No, acá está, perdón. Castillo tiene, atendé que, Miguel. Sí. Con el 94% de las actas procesadas y el 92% de los votos contados, Castillo pasa adelante ahora 50.07. Sí. Mientras que Fujimori tiene 49.92. Sí. Pero ¿qué pasa? Los especialistas indican que los votos que quedan por contar son votos, por ejemplo, del extranjero
son votos de los nativos, ¿verdad? Y ahí apunta mucho a que Castillo, por eso está repuntando él ahora y pasa adelante. Pero qué locura esto. El que gana ya gana, no hay balotaje, ¿verdad? Es ya la definición. Este ya es balotaje. Esta ya es la segunda vuelta. Ya es la tanda de los penales. No, ¿cuál ya? Este ya es, ¿sabes qué, Ariel? ¿Cuál el puro más? No, este ya anda por idea y más revancha. Acá ya... tipo, ¿cómo se llama? Liverpool contra, no, Manchester contra Villarreal. Como para tener a los arqueros, ¿eh? Ah, sí. Hasta que Rulli se convirtió en Rulli contra sí. Pero es muy escasa la diferencia, ¿será? Sí, por eso te decía 0.8%. Sí, no, qué locura. Puede cambiar. Bueno, no estamos atentos a todo esto. Justamente a propósito, usted lo conoce también al colega Julio Melgarejo de Perú. Me había sondeado que si gana Castillo, él quiere salir del país. Quería venir a vivir acá. ¿Por qué? ¿Por qué épico tanto así? ¿Qué épico lo que el Castillo por la izquierda? Pero porque es zurdo. ¿Qué es lo que pasa? No sé cuál sería el temor de nuestro colega Julio. Pero quiere desaparecer de Perú, dice. Ah, así te digo. Sí. Porque nuestra Keiko no, tampoco es una bendición de... Pero una angelita que... Claro, pero lo que charlamos acá fuera de ¿quién es peor? Parece que el tema. Todos los medios tradicionales están con... ¿Con qué? Keiko. Sí. Claro. ¿Quién es el menos peor? No, el tema es, sigamos como estamos. Y los que quieren que esto se dé vuelta. Pero ellos son tipo Brasil, ¿eh? Ellos tienen mucha alternancia. Sí. Ellos van de lo más extremo a lo más extremo. Pero no lo alternancia, es permanente juicio político. Claro, en los últimos tiempos. Que sí, lo último. Si hay un país que cambió presidente como 3, 4 presidentes en juicio político es Sí, Perú. bueno, y Brasil también. Pero con condena a su presidente, pues. Sí, Brasil acá nosotros tenemos desde eso. el Collor de Melo hasta Lula. Acá se le hace juicio y se le da acá, para su retiro. Alfombra roja, sí. Alfombra roja. Y, Nada más tranquila tu estancia. Y lleva toda tu malversación también. Pero no, ya sí. Incautación, cárcel. Pero lo que decía Miguel de lo del colega. El padre de Fujimori ya salió, ¿verdad? No. Alberto está todavía preso. Preso. Está adentro todavía. Está adentro todavía. Sí. Mira que ya su hija peleó, pidió. Si ella es presidenta, lo primero que va a hacer es sacar el indulto, ¿verdad? De hecho, esta es la tercera vez que ella va por la presidencia. Y siempre en Perú se hablaba, era el pro o el anti fujimorismo, y lo que pasa es que ahora este candidato cambió un poco esa dicotomía. Arresto domiciliario. ¿Tiene Fujimori? Alberto, sí. Sí, no, por eso él salió de la cárcel, ya se fue a su casa. Pero está con problemas graves de salud, tiene problemas, creo que tiene cáncer. Vargas Llosa y todo apoyó la candidatura de Keiko Fujimori. Hizo muchas entrevistas. Justamente quien había sido rival de Alberto. Digamos. Sí. Que había tenido en sus comienzos cierta inclinación sobre la izquierda, pero después con el paso del tiempo cambió radicalmente su postura hasta el punto de que, fíjate, llamó a los votos en contra de un candidato de la izquierda. Él era ¿Y Vargas Peña qué antes. dijo esta mañana? Sobre el su punto. tendencia? Sobre el punto no hablamos porque estuvimos hablando del oligopolio norteamericano metido en la organización de la Copa América. Eso casi me hizo desviar el camino. ¿Qué es lo que pasó? No, terrible. No. La razón de la renuncia de los jugadores de Brasil. Y al final van a jugar. De Biden. No, y al final juegan todos. Biden entró en la... Biden principal, pero... Saludos a Enrique, no sean malos con él, por favor. Gracias, Miguel, te envío un abrazo grande. Igual uno saludo a las 7, ¿sabes qué, Miguel? Señor. Yo te aviso que podemos llegar un poco tarde con Federico porque tenemos una grabación a las 6, pero igual vamos a llegar, y vamos a estar y voy a traer mi equipo para cotejar con el de Miguel. Vamos a cruzar. Porque a esa hora ya vamos a ver. Sí. Esperemos que no se apaguen los teléfonos en el panel. Vos sabés, Miguel, yo me decido y te voy a reventar, ¿será? ¿En serio te digo? ¿Cómo? Que yo me decido y te voy a reventar, digo. ¿Por qué? Y voy a tener el equipo de Paraguay. ¿Vas a tener el equipo? Sí, me decido, sí quiero. Dale. No, yo no. Porque Miguel puede así, mira. No quiero. Fíjate lo que es Miguel. Sí. Y después cuando vos tenés la información te voy a poner todo, ¿verdad? Pero él pone, el 9 de hoy convenció y cargó la duda de Berizzo, pero otra vez tiene la incógnita por el lateral derecho.
El de marca grana, pero el de ataque está perfilado. Después a recuperar, generar y sorprender en ataque. Gran 7. Pero guionista de suspenso parece. No, pero hay que cuidar por el producto y no darle a la competencia. Pero si tenés primero, hermano, no. Tenés primero. Después. Lo que pasa es que ustedes no quieren arriesgar. Después pero nosotros decimos, tenemos una información. A ver, Federico, ¿cuántos días antes yo le mencioné lo de un equipo sin 9 contra Uruguay? ¿Cuántos días qué? Antes. No, esas son cosas que vos te imaginás porque siempre pones pones cosas que uno no entiende en clave en tu Twitter, Miguel. Pero da gusto así. ¿Verdad? Sí. No, hoy a las 7 clave el programa, mi querido Miguel. Vamos a cruzar las informaciones. Cruzamos, pero no me digas con yo te aviso que no entro. El izquierdo se va a ir sobre el sector derecho, pero no convenció a que tenía que cabecear sobre el segundo palo. Pero si me decido, te juro, mira que tengo un capé ahí en la selección. Jugador. Decídete, pues, como dice Luis Miguel. Jugador, y le llamo y me va a decir el equipo. Sí, cuanto más datos tengamos, mejor. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo, Miguel. No voy a entrar en la claro. ¿Qué pensás? Vas a competir vos con Federico. Después está Johnny. Johnny también. No, este partido yo no juego. ¿Por qué? Y porque ustedes tienen que ser los protagonistas, hermano. Bueno, pero el conductor del programa... No, yo ya conducí, ustedes van a informar. ¿Sabes qué quiere hacer, Miguel? Sí. Vía. Entonces mañana va a ir un cambio de último momento y... ya está. Vía mía, mi Cáceres, ahí está. Bueno, Miguel, te envío un abrazo grande. Igual, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Mientras buscas tus llaves para salir, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil. Mientras estoy trabajando, estoy con Visión Banco. Más digitales, más humanos. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil, porque detrás de cada plataforma digital de Visión Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir hasta el banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Taperu Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borucuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamanos al 0971-100.000. Personal. El maestro Luis Álvarez nos envió material hoy. Vos tenés a mano. ¿Puedes pasar nuevo material? Federico, te pasó a vos también, me dijo. Me estaba llamando hoy el profesor. Por supuesto,
el hijo de el creador de la clásica Adelante Albirroja, ¿verdad? Sí. Entonces, 50 años después... Sería un remasterizado. Reversionada, porque es una versión diferente. Donde participan diferentes músicos de nuestro país, actuales, contemporáneos. Decía, están, a ver, lo de Tierra Adentro, Paico, Camaraza, Lo, Néstor Lo, entre otros. Poné un poco la tradicional, la versión de 50 años. Gracias, Luis Álvarez, muy amable. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92 o nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur llegó el nuevo queso cremoso para untar Queso Light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizar. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítanos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.by. La mayor variedad de precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. De los creadores de los packs de Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón con néctar de Murcuya Frutica, la más fresca combinación del ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Murcuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugos naturales, muy fácil de preparar y un pack de rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar Murcuya, combinación natural. Muy bien, tenemos 10 menciones. ¿Cuáles son los resultados que nos conviene, muchachos? Vamos a suponer, partamos de la base de un empate, que saquemos un empate contra Brasil. ¿Podemos hacer un juego de números? Sí. Hagamos un juego de números, muchachos, por favor. A ver, en el partido... A ver, me están escribiendo. Oscar del Alba es el hermano mayor de Luis Alberto del Paraná y Reinaldo Mes. Ah, mira vos. Muchas gracias al colega. Mañana, 5 de la tarde, Ecuador-Perú. ¿Quién nos conviene? Hay que gane Perú. Perú un solo punto, tiene justo ese punto hizo contra Paraguay. Sí. ¿Verdad? Y Ecuador tiene 9, ¿verdad? 9. Ecuador no nos conviene que se vaya o conviene que se dispare. No, ¿verdad? Se vaya 12, no. Eso solamente lo aplicaba a Brasil. Y después puede discutir con Argentina. Argentina, ¿no? Puede ser. Bueno, pero... entonces acá nos conviene un empate o que gane un batacazo de Perú, por ejemplo. ¿Qué gane Perú? Pues mira que se va a jugar en... ¿Dónde? ¿En Ecuador se juega? ¿En Quito? Con más razón. Sí, Perú ya justamente a nosotros nos sacó punto de visitante. Bueno, 5 de la tarde. Bueno. 18:30, Venezuela-Uruguay. A Venezuela nosotros le ganamos ahora 1-0. Sí. ¿Qué nos conviene acá, muchachos? Y que nos gane Uruguay. Y ahí ya se puede... Paraguay con el empate puede seguir por diferencia de goles encima de Uruguay. Que no gane Uruguay. Claro. Que por ejemplo gane Venezuela. Y Venezuela... Si gana Venezuela va a 6, ¿no? Y ahí vos podés, no, pues se pone muy cerca. Lo concreto es que por eso en este ejercicio matemático, si no gana Uruguay, sea cual fuera el resultado, empate o derrota de la selección del maestro, ya Paraguay le habrá sacado ventaja a Uruguay, porque Paraguay ganó en Venezuela. Entonces ahí, ¿qué pasa? Si Uruguay gana, no es solamente, claro, ganó el que tiene 7 como vos, sino que ese repitió lo que es tu único mérito hasta ahora, haber sumado de 3, inclusive visitante. Digo esto porque, por ejemplo, Venezuela sus únicos 3 puntos es una victoria contra Chile. Imagínate, o sea, no es ir a... Venezuela le ganó a Chile, Claro, le ganó a Chile, ahí jugando de local. Sí.
Bueno, ya seguimos. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más. Llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal jareco brata catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré. Y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. A ver, sigamos con la programación. Qué lástima, Colombia-Argentina está muy pegado a Paraguay-Brasil. 19 horas Colombia-Argentina. No está tan pegado, pero lo que Y pasa sí, es que pero nosotros los vamos a estar 15 más minutos concentrados. finales no vamos a verlo, o sea, vamos a concentrarnos ya en Paraguay-Brasil, pues no. No, claro, o sea, no da para ver Antes de forma ya. tranquila. Salvo que sea un partido que no sé, un partidazo, pero ¿quién pico el paraguayo que va a mirar Argentina, Colombia-Argentina? En Barranquilla se juega. Acá que nos conviene que gane Argentina. Se confirmó que va a haber gente. Y estaban como para meter... Digo, 10.000 personas. 10.000 personas. Sí, según yo leí, sí. No, no, de que Pero hubo que sí se solicitud. mantiene. Claro, pero ahí, por ejemplo, el tema del mundo del revés, ¿no? Justo el país que dijo, no, acá cada vez que jugamos nos hacen protesta social, va a meter 10.000 personas. Y fíjate que hasta ese elemento hará que sea un atractivo. Porque nosotros acá en Sudamérica estamos acostumbrados, a nivel Copa Libertadores Sudamericana y selección. Recuerdo cuando charlamos con el representante del Always Ready. Decía, en Bolivia tenemos gente, pero en Conmebol no podemos. Eso y el tema de lo conveniente que no gane Colombia. Inclusive, si Argentina puede ganarle, vuelvo otra vez porque estamos hablando de la misma línea de 7 puntos, ahí de Uruguay y de Colombia. Ahí te estoy enviando un material en Cardinal hoy. Oscar del Alba, que ya dijimos era el hermano mayor de Luis Alberto del Paraná y Reinaldo Mesa. El tema fue compuesto por Ángel Peralta, Arellano y Lorenzo Álvarez. Ahí está, el papá. El que compuso. Con Ángel Peralta, Arellano. Ese es el tema original, el que está pasando ahora, no con arpa. Este es el tema original, ¿con Evo? Sí, señor, este. Albirroja proclama la hinchada bien alto el venegón. Albirroja proclama la hinchada bien alto el pendón. Paraguay, sus hijos son el Raúl campeón. Un equipo de Paraguay, fuerte sin rival. Bien, guaraya, es todo, mi querido Ovi. Bueno, después 20-30 Paraguay-Brasil. Se me pica mi garganta, será, no sé por qué. No, en serio. No sé si ya es sugestión nomás ya esto, ¿qué es lo que? 21-30 Chile-Bolivia. Chile-Bolivia, 21-30. Acá que no conviene, muchachos. Bolivia vino y no sacó también. Que le amarga Chile también. ¿Eh? Que le amarga Chile. Pues sí, pero medio difícil. ¿Cómo juega También Chile? es difícil lo de... El ritmo que tiene Chile. hablando de ¿Qué visitante. contra Argentina, ¿eh? No hay ningún público ahora, Ariel. ¿Qué es lo que es? Estamos No, hablando de porque la deseo. altura, una cosa es el Hernando Siles y otra cosa es Santiago. 3.600 metros de diferencia. No, pero este partido que se juega en Santiago. Y eso es lo que te estoy diciendo. No hay público, me decís. Si eran en la altura de La Paz, yo te decía que. No, pero yo hice referencia al último partido que hizo Chile contra Argentina. Ah, yo te estoy hablando del Y partido. era un partido, y Chile a todo trapo será. Oh, intenso Y fue ese el- partido. y ese partido terminó empatado, ¿verdad? 1-1. Y por eso te digo, fue un y ritmo Chile hizo un impresionante. partidazo. Partido impresionante. Yo te decía el tema de que es difícil porque en Santiago el partido, no es en la altura. Si era en la altura, por supuesto O que sea, Bolivia hubiese pero tenido más lo chance. que nosotros deseamos pues acá es que Bolivia gane. Y sí se puede. O empate. Sí se puede, ojalá. Claro, Eso es lo que nos conviene a nosotros. Sí, sí. Estamos hablando siempre de la conveniencia paraguaya. Claro. Y hay que ir que histórica. La última vez
Para Rusia no pudo Chile contra Bolivia. Es más, es el No, partido y que después ganó un punto Chile. Claro, ese es el Después. partido que motivó la protesta por lo de Nelson Cabrera, y después Perú dijo, esperamos nosotros también entonces, y al Claro. final fue Perú el gran beneficiado y no tanto Chile. Una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-212891.000. Bueno, sigamos, señores. Claro. Y sí, Fuimos ya los 4 la partidos programación. grandes. Sí, terminó ya. Sí. Esos son los 5 partidos. Localmente está todo muy silencioso, ¿no? No salió la lista de la que habló Olimpia, o al menos el presidente y otros directivos la semana pasada. Ah, Y- perdón, ahora me hiciste acordar, Sí. perdón que te interrumpa, No, está Ariel. Contábamos, hoy adelantamos esta información a través de Wilson, que Huracán hizo un reclamo ante la FIFA en contra del Club Olimpia por incumplimiento de pago en la compra del pase de Saúl Salcedo. Reclama el pago de $700,000. Según la dirigencia de Huracán, Olimpia respondió que no tienen dinero en este momento. Pero yo quiero acá decir una cosa, que prueben un poco su misma medicina los señores de la República Argentina y los clubes. ¿Qué pucha será? ¿Cuántos jugadores llevaban y no pagaban nunca? El caso de Federico Santander, no pagaron luego nunca, sí. Se le transfirió y todo después. El caso de Romero Oscar, de Racing, se fue a China. Cerro tuvo que prender la vela hasta a San Piquicho para cobrar. Piquillo se dice, ¿verdad? Disculpame nada, Edgar. San Piquillo. Bueno, y así, una cantidad de jugadores. Y bueno, ahora que le toca esperar un poco a ellos también. No hay plata, hermano, que yo ande pori. Y que se alargue esto, que se vaya, así como se hizo con otros casos. ¿Verdad? Claro, lo de Federico Santander, por ejemplo, ni siquiera cobró. Por eso te digo que no cobró. Guaraní ni no siquiera cobró. presentando una demanda, nada cobró. Lo de Cerro con Oscar Romero fue después de 3 años casi. Son los 2 casos más emblemáticos, ¿verdad? Después, y hay varios también. El propio Olimpia, al principio con Saúl Salcedo también. Huracán casi no pagaba. Ah, claro, tenés razón. También, o sea, era la otra moneda. Ah, sí. Como dice alguien acá, Y la Olimpia venganza. Sí. Olimpia no recurrió. Y no, yo levanté antes, te voy a sacar la mayoría, dice que prueben por su propia La medicina. venganza contra Huracán. Sí. Después hay El karma le ponen a los muchachos. Argentino Junior que no pagó ni un guaraní por Borja. Que Exactamente. se había publicado que fue. Convengamos, ese fue con generalidad Sí. que... El único que regalaba a los jugadores. El único que pagó siempre fue Lanús. Lanús con Porque el- River también sí. tuvo grandes problemas. River Plate de Argentina. Pero en el Te caso hablaron de lo Robert, en el caso lo de de Julio Cáceres. Robert Rojas no. No, ellos no. Ahora más saneado, pero yo me acuerdo. Julio Cáceres y Alberto Román con Libertad hubo tremendo problema. Incluso Sí, Julio sí. Cáceres casi no jugó aquel famoso partido acá contra Libertad. Porque no había dinero que le haga cerrar a Julio Cáceres la venta definitiva en aquel Muy momento. enquilombado el fútbol argentino será. No hay Muy enquilombado. mucho humo. Realmente.
Ahora vi que Boca y River están en otro nivel, ¿verdad? Que Boca le hizo una atractiva oferta a Medel por 2 años para ver si retornaba y le gusta, dice a Medel, la posibilidad de volver. El Pitbull. Exactamente, pero después el resto, Racing y Ñol, no te digo Ñols. Y, ¿cómo se llama? Huracán, no, por favor. Por eso la otra vez cuando me preguntaba el tema de el Pollo Recalde, ¿verdad? Para Argentina yo decía, si te dan un club importante, sí, pero uno de estos no, jamás. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Vivi Superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que eso es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontrarnos en los mejores puntos del país. Hacen tu pedido al 0984-800650. 0984-800650. Altaus, artesanos del sabor. A ver, ponemos desde el inicio la música. Me pide acá nuestro colega, escuchar desde el inicio, me dice. El tradicional. Adelante, albirroja, adelante, peligrosa, ofensiva y veloz. Este es inigualable. ¿Qué quiere que te diga? Es único. Sí, cada que juega Paraguay lo vinculamos con esto. La música es esta, tan tradicional, tan clásica. Bien alto el pendimón, albirroja proclama, la hinchada bien alto el pendón. Paraguay, sus hijos son el varón y campeón, un equipo de Paraguay, fuerte sin rival. Otro gol es el grito de la hinchada que espera ganar. Siempre anhela ver goles. Hijo del autor de Adelante, albirroja. Sí, señor. Paraguay, sus atletas son artistas de genio y blasón. Marcar goles es música y fiesta. Albirroja es el gran campeón. Marcar goles es música y fiesta. Albirroja es el gran campeón. Paraguay, sus hijos son del balón que campeón. Bueno, cumplimos ya con todo, Eversito. Sí, con todo. Bueno, muchas gracias. 13:52.
Un día como hoy, 7 de junio de 1986, Paraguay empataba 1-1 contra México por la segunda fecha Grupo B. El mundial disputado en tierras aztecas. Gol albirrojo, Julio César Romero, ¿de acuerdo? Después ganó mundiales. Tiene presencia. 94. Y en el 92 fue lateral en el 2002 lateral titular. Hubo 3 finales consecutivas. 94, 98 y 2002. La del 94 reemplazando a Jorginho, que se había lesionado. La del 98 y la del 2002 como titular. Y últimamente acompañando al presidente de la CBF para tratar de apaciguar las aguas, que lógicamente no lo va. Ídolo de San Pablo, ¿verdad? Sí, con Tele Santana. Sí, claro. Tele Santana en ese equipo él no era 90. lateral, él era hablando de carrilero lateral volante. Víctor era el lateral. Disculpame, Chun, Santoral será, disculpame. No, acá Ariel el que... San de Ocaro. San Licarión con C. Y San Roberto, mañana, Roberto. Hoy es su santo ara. No va a echar unas empanaditas, Roberto. Roberto Fabián Sosa Brites. San Roberto, no, o él, no, él ve cafecito, todo light también, ¿verdad? Me vas anotando, Obi, ¿eh? Mañana creo que vamos a ponernos al día, muñeco, ¿eh? Bueno, nos vamos, señores. ¿Está bien? Sí, nos vemos en Peligro de Gol. Como cada lunes, 21-23. Está hecha la invitación. Feliz de vos que vayas a descansar, Ariel, vas a tomarte una siestita. Sí, importante. Yo voy a hacer mi recorrido parroquial. Tengo compromiso, hermano querido. Me encantaría hacer ese tipo de recorrido también hasta ahora. Desde el oriente lejano, hermano, me están apuntando con un misil antiaéreo. Es el segundo. Así, bueno, cállate, Federico. Nos vamos, será. Nos vamos. Fuerza Birroja, mañana volvemos. No, hoy a las 19. Claro. Segunda edición de Carinal Deportivo. Podemos dejarlo aquí Con Miguel. Y después a las 9, Peligro de Gol por los canales ABCTV. Canal 50 de personal, 3 Flow HD. 19 y 6 y 19 de Tigo. 10 IPTV. Y en los canales Claro 10 y Claro TV más, canal 23. Chao, Obi. Y Albirroja busca el gran golpe de las eliminatorias. Paraguay-Brasil. Este martes 20:30 en el Defensores del Chaco. Relata Bruno Con. Gran apertura, el centro que va. Comentan Federico Arias. Que define de sobrepique al techo del arco de Arizona para que festejemos con todo. Y Daniel Chun. Para que nuevamente, como en el 2000, como en el 2008, Paraguay vuelva a superar a Brasil. Adelante, Albirroja, adelante. Paraguay-Brasil en duelo de invicto. Eliminatorias sudamericanas por ABC 7:30 AM. Previa desde las 18 horas con el equipo líder en transmisiones. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Vacunación en embarazadas arranca el miércoles. Desde este miércoles habilitan la vacunación anti-COVID en embarazadas de 20 semanas de gestación con comorbilidades y que sean mayores de 18 años, conforme a las recomendaciones sanitarias. Tendrán que presentar una constancia de vulnerabilidad certificada por un profesional médico para poder ser autorizadas a recibir la dosis. Desde Salud anticiparon que mañana martes anunciarán en conferencia de prensa los locales de inmunización que estarán destinados para este sector de la población. Lo que pasa en el mundo. Al menos 1.500 periodistas han muerto por la COVID-19 en 77 países.
Desde que comenzó la pandemia, al menos 1.500 periodistas han muerto en 77 países por la COVID-19, según informó hoy la ONG Campaña Emblema de Prensa, que señaló que en mayo hubo una cifra récord de 200 profesionales fallecidos por esta causa. Casi la mitad de los periodistas fallecidos en mayo se registraron en la India. Por regiones, Latinoamérica registró más de la mitad de las víctimas, 795, seguido por Asia con 406. Temperatura en Asunción 23 grados.